Ese pequeño gancho amarillo que puedes ver desde la ventanilla del avión, si estás sentado junto al ala, está ahí para ayudarte en caso de un aterrizaje de emergencia. Los toboganes inflables solo pueden desplegarse desde las puertas de salida de emergencia de la parte delantera y la cola del avión. En el centro, los pasajeros tendrían que salir por el ala y llegar al suelo desde allí. Pero saltar desde el ala del avión no es seguro, ya que está demasiado alta. Y aquí es cuando esos pequeños ganchos amarillos resultan útiles. Los auxiliares de vuelo atan cuerdas desde las puertas y a través de los ganchos para que los pasajeros las usen de guía. De este modo, podrán llegar al suelo sin lesiones. Evita acurrucarte bajo las mantas del avión. Algunas aerolíneas solo las lavan una vez al mes. Mejor usa tu propia manta de viaje, una bufanda o una chaqueta. Y recuerda siempre usar zapatos cuando camines por el avión. La alfombra no puede ni va a limpiarse a la perfección entre un vuelo y otro. Es demasiado tiempo y esfuerzo para el personal de cabina. El lugar más sucio de un avión no es el baño, sino bajo la bandeja. Tiene 8 veces más bacterias que el botón del retrete. En caso de emergencia, las máscaras de oxígeno solo tienen suficiente flujo de aire para unos 15 minutos. Por suerte, ese es el tiempo que necesita un avión para encontrar un lugar de aterrizaje adecuado o para, al menos, descender hasta una altitud a la que los pasajeros ya no las necesiten. Quizá te preguntes por qué te piden que endereces el asiento y cierres la bandeja antes del despegue y el aterrizaje, pero es por tu propia seguridad. Un asiento reclinado es cómodo para ti, pero hace más difícil que el pasajero de atrás se levante de su asiento, lo que es crucial en caso de emergencia. El caso de la bandeja es igual, solo que esta vez eres tú quien no podrá levantarse lo suficientemente rápido si sucede algo. Además, la bandeja te impide adoptar la posición de seguridad en caso de un aterrizaje de emergencia. Esta posición requiere que te agaches en tu asiento, pongas la cabeza entre las rodillas y te cubras la nuca con las manos. Imagina que haces eso mientras tu bandeja está abierta. Si echas un vistazo a la cabina, verás pequeños triángulos negros o rojos alrededor de la sección media del avión. Estas señales permiten a los auxiliares de vuelo saber dónde se encuentran las alas para que puedan mirar inmediatamente por la ventanilla correcta y ver si hay algún problema en el exterior. Y no debes cerrar las ventanillas durante el despegue, el rodaje o el aterrizaje por 2 razones. En primer lugar, los auxiliares de vuelo siempre deben estar al tanto de la situación en el exterior. Y obviamente las ventanillas abiertas los ayudan con eso. En segundo lugar, si algo sale mal a bordo del avión mientras está en tierra, como un incendio, el personal de tierra no podrá verlo y evaluar la situación antes de entrar, a menos que las ventanillas estén abiertas. Ese pequeño agujero que se ve en la parte inferior de la ventanilla de cualquier avión no está ahí para asustar. De hecho, ayuda a mantener en equilibrio la presión del interior y del exterior. Por cierto, el agujero en sí solo se hace en la segunda capa de vidrio, y hay 3 en total, lo que también contribuye con la seguridad. Por más que el cristal exterior se rompa, seguirá habiendo 2 capas que mantengan todo en orden. Es posible que veas a los auxiliares de vuelo tocando los compartimientos superiores mientras caminan por el pasillo, pero eso no es exactamente lo que hacen. Justo debajo de ellos suele haber un pasamanos que recorre toda la cabina, así que también puedes usar este truco para sostenerte con más firmeza en el pasillo. Los pilotos atenúan las luces de la cabina durante la noche, pero no para que te pongas cómodo y tengas sueño. A nuestros ojos les cuesta adaptarse a la oscuridad en los primeros minutos de un apagón. Y en caso de emergencia, cada segundo es importante. Así que las luces se atenúan para que te acostumbres a la oscuridad en caso de que ocurra algo y tengas que actuar rápidamente. Presta atención al suelo del pasillo. Si hay un aterrizaje de emergencia por la noche, habrá 2 tiras luminiscentes a lo largo del pasillo que te indicarán el camino hacia la salida. Síguelas para salir del avión a salvo. Los auxiliares de vuelo también sugieren contar los asientos que hay entre tú y la salida de emergencia una vez que estés sentado. Esto te ayudará a orientarte en caso de que no haya ninguna otra guía disponible. Si un rayo cae en el avión, los pasajeros no lo sentirán. Todo el avión está cubierto con un revestimiento de aluminio que conduce la corriente eléctrica y no la deja pasar. Esta protección se pone a prueba con un simulador de rayos. Las ventanillas de los aviones tienen forma redondeada para que la presión del aire se distribuya uniformemente. Si fueran cuadradas, se acumularían fuertes corrientes de aire en las esquinas, despresurizando la cabina. Y eso es malo.
No creas que te vuelves intocable si vas al baño del avión. La puerta puede abrirse desde afuera. Suele haber un pequeño pestillo en la parte superior de la puerta que permite a la tripulación de cabina sacarte de allí. Es útil para llegar a la gente que está haciendo algo sospechoso en el baño y para ayudar a los que no se sienten bien y, por ejemplo, se desmayaron adentro. Sí, evitemos hacer eso. Las alas parpadean con luces rojas y verdes por la noche para indicar la dirección del avión. La luz verde siempre está en el ala derecha y la roja en la izquierda. Los neumáticos de los aviones están diseñados para soportar una presión de 4 a 5 veces superior a la que realmente experimentan al aterrizar. Es más probable que se rompa la rueda que el neumático. Los pilotos siempre tienen comidas diferentes. Esto es necesario para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. El vuelo puede seguir adelante si uno de los pilotos se siente mal por culpa de un burrito rancio, pero no con los dos fuera de servicio. Y procura que nadie pruebe el pescado. Algunas aerolíneas no permiten que los pilotos tengan barba. El vello facial puede impedir que la máscara de oxígeno se ajuste bien, y los pilotos siempre deben permanecer conscientes. Los asientos son azules en la mayoría de los aviones porque este color tranquiliza a la gente. También es más fácil mantenerlos limpios. El ruido de movimiento que se oye después de subir al avión es el equipaje al cargarse. El compartimiento está justo debajo de la cabina, por lo que a veces puede sonar bastante fuerte. En la mayoría de los vuelos de más de 7 u 8 horas, los pilotos tienen acceso a un asiento de descanso especialmente diseñado en la cabina o cerca de ella. Los auxiliares de vuelo suelen tener una sección de la cabina reservada para ellos y a veces está separada de las zonas de pasajeros. Algunos aviones más grandes incluso cuentan con cuartos privados para la tripulación por encima o por debajo de la cabina principal. Las alas de la mayoría de los aviones de pasajeros están situadas en la parte inferior del avión y se las conoce como alas bajas. En primer lugar, si se instalan los motores debajo de alas bajas, estarán más cerca del suelo y serán más fáciles de reparar. En segundo lugar, las alas asumirán parte del impacto en caso de un aterrizaje brusco. Y si el avión cae al agua, las alas se convierten en un salvavidas. Por cierto, un avión puede mantenerse a flote desde 10 minutos hasta 60 horas. Todo depende del modelo de avión, de las condiciones meteorológicas y de las habilidades del piloto. La mayoría de los aviones son blancos porque este color refleja mejor los rayos del sol y el cuerpo del avión no se calienta tanto. Además, los daños se ven mejor sobre el blanco. Y la pintura blanca es simplemente más barata. Los cinturones de seguridad verticales parecen más seguros que el simple cinturón que ves en los vuelos, pero no en el caso de los aviones. Cuando la aeronave entra en una turbulencia, se sacude en el aire. La correa de tu cintura te mantendrá en tu lugar en caso de una sacudida más fuerte. Los cinturones para hombros requerirían más espacio entre los asientos y esto no está justificado en un avión. En un auto, el impacto suele ser mucho más fuerte, por lo que necesitas esa correa de hombro para no atravesar el parabrisas. Los asientos de los auxiliares de vuelo sí tienen correas para los hombros, pero eso es porque son mucho menos cómodos que los de los pasajeros. Son más estrechos y se colocan de cara a los pasajeros. Los auxiliares de vuelo necesitan protección adicional para no caerse de sus asientos si el avión se sacude con fuerza. Además, tienen que ayudar y dirigir a la gente durante una posible evacuación, y para eso deben estar en óptimas condiciones. Tal vez te hayas dado cuenta de que siempre se ingresa a los aviones por el lado izquierdo. En primer lugar, el capitán suele sentarse en ese lado. De este modo, es más fácil para él alinear el avión con el puente de mando de la terminal. Además, el avión recibe combustible y equipaje por el lado derecho. Si los pasajeros ingresan por la izquierda, la tripulación podrá hacer su trabajo sin ser interrumpida. ¿Quieres saber cómo será volar en el futuro? Entonces estás en el lugar adecuado. Camas en clase turista, vehículos voladores verticales, servicio de comida a bordo manejado por inteligencia artificial. Abróchate el cinturón y emprendamos el vuelo. Pero antes tengo que preguntarte, ¿has oído hablar alguna vez de los premios Crystal Cabin? Son como los Oscar del diseño de interiores aeronáutico. Y aquí están algunos de los ganadores más recientes. Te presento Skynest, una cama reclinable para personas que viajan en clase turista. Estos nidos están pensados para vuelos de larga distancia. Son como una isla para dormir situada en medio del avión. Y puedes reservar una franja horaria de 4 horas si quieres dormir una verdadera siesta durante el vuelo. La mejor noticia es que este diseño se introducirá probablemente el año que viene.
Cuando viajes en clase turista premium en trayectos largos, podrás utilizar un diseño inteligente de asientos. Incluye asientos más anchos y reposabrazos dobles, lo que significa que ya no tendrás que pelearte por el espacio con tus vecinos. Además, habrá filas totalmente flexibles con cojines que pueden elevarse para formar camas reclinables. Lufthansa Group ha prometido que los pasajeros premium podrán reservar suites con camas dobles y viajar en asientos calefaccionados y refrigerados con control de temperatura. Como ves, las compañías aéreas trabajan intensamente en el diseño de las cabinas de los aviones, lo que podría repercutir en el futuro del transporte aéreo. Por el momento se centran en la experiencia de los viajeros dentro de las paredes del avión. Como resultado, tenemos algunos productos destacables: las suites de primera clase de Singapore Airlines o la cabina La Premier de Air France, que serán una de las mejores cabinas de primera clase del cielo. Contará con suites equipadas con sofás y sillas independientes, y cada suite tendrá 5 ventanas a lo largo de la pared. Esto la convertirá en la suite de primera clase más larga del mundo. Por su lado, Airbus patentó la idea de una experiencia de vuelo más interactiva, especialmente para los afortunados pasajeros que ocupen asientos de ventanilla. Con la ayuda de un equipo de seguimiento ocular, el avión podría resaltar los objetos significativos que estás mirando y proporcionarte información detallada que aparecería en una pantalla semitransparente en la ventanilla. También podría enviar datos a dispositivos conectados por Bluetooth o Wi-Fi. De este modo, los despegues y aterrizajes serían más emocionantes y podrías obtener mucha información sobre cada ciudad a la que llegues. A Qatar Airlines, por su parte, se le ocurrió la idea de las Q-Suites. Su aspecto es el siguiente: en los laterales hay suites individuales, mientras que la parte central puede transformarse en una suite doble para viajar con tu pareja o puedes disponer de un espacio privado. Incluso puedes mover las paredes y convertir el lugar en una suite cuádruple que se puede utilizar para una reunión. También podría haber algunas mejoras en la clase turista. La idea es aportar más comodidad, sobre todo en los vuelos de larga distancia. Una empresa llamada Zodiac Seats presentó una patente basada en una configuración de asientos en zigzag. Fíjate en este pasillo, que contiene 3 y 4 asientos, cada uno de ellos orientado en sentido contrario. Hay mucho más lugar para los hombros que en los asientos normales. Además, los pasajeros tienen mucho más espacio para las piernas. Sí, puede que algunas personas se sientan un poco incómodas teniendo que mirar a su vecino durante más de 8 horas, pero ¿no merecen la pena estas mejoras de espacio? Ya sabes que moverse por la cabina mientras los auxiliares de vuelo sirven comidas y bebidas es un poco complicado. Además, tienes que comer a una hora exacta con los demás y, si no tienes hambre, renunciar a la comida. Pues bien, los robots podrían ser la solución. Una empresa ha sugerido el uso de cápsulas del tamaño perfecto que podrían deslizarse por la barandilla en medio del pasillo y entregar las bebidas y la comida para los pasajeros. De este modo, se podría comer a la hora que más nos convenga sin levantarnos del asiento. Es probable que esta solución resuelva los problemas del servicio de comidas. Mejor aún, permitiría reducir el número de cocinas en los grandes aviones. Por desgracia, esta idea se presentó hace 60 años y aún no se ha puesto en práctica. Así que quizá no sea tan genial como parece. Otra idea relacionada con el servicio de comidas a bordo incluye el uso de la IA. Según sus creadores, la tecnología registrará lo que los pasajeros dejan en sus bandejas y posteriormente utilizará estos datos para sugerir diversos planes de catering en vuelos posteriores. Ahora bien, aunque estas mejoras prometan hacer el viaje mucho más cómodo, no son exactamente revolucionarias. En cambio, mira estas innovaciones. Aviones de despegue y aterrizaje vertical. El concepto de cabina de taxi aéreo de Hyundai Transys optimiza el espacio y le da prioridad a tu intimidad en una cabina compartida. Si hablamos de vuelos cortos, tenemos City Airbus Next Gen. Se trata de un vehículo totalmente eléctrico de despegue y aterrizaje vertical con 4 plazas basado en el concepto Lift and Cruise. Puede operar en un radio de 80 kilómetros y tiene una velocidad de crucero de 120 kilómetros por hora. Otro proyecto asombroso son los aviones de pasajeros con copilotos IA, o incluso pilotos. Algunos expertos afirman que los aviones podrían volarse en forma totalmente automatizada. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta idea. Un piloto experto forma parte de un complicado sistema de seguridad que reduce los riesgos y mantiene a salvo a los pasajeros. Los pilotos tienen que ser navegantes, técnicos, ingenieros y expertos en meteorología.
En un día normal de trabajo, el piloto tiene que tratar con el personal de tierra, otras tripulaciones aéreas, la tripulación de cabina, el control del tráfico aéreo y los pasajeros. No es sencillo. Y no hay que olvidar que tienen que comunicarse bien no solo en términos de aviación, sino también a nivel interpersonal. ¿Podrá la IA hacer lo mismo? El tiempo lo dirá. Pero volvamos a las ideas más atrevidas sobre el futuro del transporte aéreo. Algunos expertos afirman que en algún momento de 2040 podremos tomar un avión hipersónico. Mucha gente cree que la era de los aviones supersónicos terminó en 2003 cuando el Concorde dejó de ser rentable, luego de varias décadas. Pero parece que la situación podría cambiar pronto. Los nuevos aviones supersónicos volarán a alturas increíbles y es probable que su velocidad sea al menos 6 veces superior a la de cualquier otro avión de pasajeros. Viajar de Nueva York a Londres llevará menos de 2 horas. En comparación, hoy en día un avión convencional tarda 8 horas. Pero hay un problema. Los billetes de avión supersónico costarán mucho. Y estadísticamente la gente tiende a priorizar el precio sobre la velocidad. Así que los expertos no creen que mucha gente esté dispuesta a pagar unos cuantos miles de dólares para ir de Londres a Sydney en 4 horas. Además, esos aviones necesitarán mucho combustible líquido de hidrógeno, y por el momento no es nada barato. Es difícil imaginar cómo serán los aviones en 2050. Estas máquinas voladoras seguirán cambiando durante las próximas décadas, y hay muchas posibilidades de que en algún momento las ventanas empiecen a desaparecer. De este modo, los aviones serán más resistentes y estarán mejor preparados para las altas velocidades. Las ventanillas hacen que los aviones sean más pesados, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible. No es de extrañar que los aviones de carga no tengan ventanas. Los aviones también serán más elegantes y probablemente estarán cubiertos de paneles solares. También existe un concepto de avión cuya cabina está hecha de polímeros transparentes. No sé tú, pero yo nunca me subiría a un avión así. Eso sí que me da aerofobia. Lo más probable es que dentro de unas décadas veamos un avión hipersónico con un motor de reacción que pueda convertirse en un cohete capaz de volar al espacio. Se le inyectaría oxígeno líquido en el tubo de escape, convirtiendo el motor en un cohete y ayudando al avión a alcanzar velocidades enormes. Y a la vuelta, volvería a convertirse en un motor de reacción normal. Los bolsillos de los asientos de los aviones están llenos en su mayoría de revistas de a bordo, una guía de seguridad del avión e información sobre la aerolínea, pero también albergan todo tipo de basura, mugre y bacterias que no pertenecen allí. Un pasajero tose en un pañuelo de papel o se limpia la nariz que moquea con un puñado de ellos, pero en lugar de deshacerse de eso inmediatamente, lo coloca en el bolsillo del respaldo del asiento. Ahora otro pasajero llega en el siguiente vuelo y se siente exactamente en el mismo lugar. Con un espacio limitado a su alrededor, poner algunas de sus pertenencias en los bolsillos conduce a que potencialmente millones de gérmenes se propaguen significativamente a ellos. No es de extrañar que los bolsillos traseros de estos asientos se vuelvan tan sucios. Todo el mundo pone su basura dentro de ellos. Los pasajeros a menudo dejan barras de chocolate, pañales, corazones de manzana y nueces que no comieron. Esto deja migas y otras materias por todas partes. Toda la basura se saca antes del próximo vuelo, pero rara vez se limpia profundamente. Y la frecuencia con la que se limpia el avión y todo en su interior correctamente depende de la aerolínea. Las bandejas de plástico donde comemos y colocamos nuestras cosas son una de las partes más sucias de cualquier avión, si no es que la más mugrienta. Estas mesas de bandejas con respaldo que usamos pueden tener más de 2000 UFC, unidades de bacterias formadoras de colonias, por 6,5 centímetros cuadrados viviendo en su superficie. Y la textura rugosa evita que las tazas de refresco se caigan de la mesa y también crea pequeñas cadenas montañosas donde se adhieren los microbios. Los refrescos y los jugos azucarados que se derraman en las bandejas durante los vuelos brindan a las bacterias el ambiente perfecto para quedarse y alimentarse. A las bacterias les encanta vivir en este plástico casi tanto como en la piel humana. Y hay muchos microbios que tu bandeja atrapa y retiene, especialmente cuando no se limpia a fondo. Al igual que las salidas de aire que siempre se manipulan, las hebillas de los cinturones de seguridad son probablemente lo más tocado en cualquier avión. La hebilla promedio puede contener casi 1000 unidades de bacterias formadoras de colonias por 6,5 centímetros cuadrados en todo momento. Los pasajeros tocan las hebillas del cinturón de seguridad para ir al baño, incluso después de lavarse las manos. Las personas caminarán por el pasillo tocando todos los reposacabezas para mantener el equilibrio y llegar a su asiento. Después de acomodarse y abrocharse el cinturón, la mayoría se tocará la cara, los ojos, el teléfono e incluso la comida durante el resto del viaje.
Los aeropuertos pueden ser grandes propagadores de virus, pero se limpian constantemente. No se puede decir lo mismo del metro, los autobuses o incluso los taxis. Las manijas de las puertas del metro, los carros de equipaje, las sillas, los asientos y los postes rara vez se limpian y son un caldo de cultivo para todo tipo de desagradables bacterias. El sistema de metro de Nueva York es uno de los más sucios del mundo, con la asombrosa cantidad de 2 millones de colonias de bacterias por 6,5 centímetros cuadrados en casi todas las superficies. Muchas de estas aún no se han identificado, así de raras son. Te acompaña a todas partes, a veces incluso al baño. Como resultado, los teléfonos celulares podrían estar hasta 10 veces más sucios que cualquier asiento de inodoro. E. coli, la bacteria que puede provocar calambres estomacales y fiebre, puede vivir durante horas en superficies cálidas como los teléfonos. La mejor solución: lávate bien las manos antes de tocar los teléfonos y asegúrate de usar un desinfectante. La mayoría de las personas usan un teléfono inteligente día y noche, lo que significa que todas las bacterias recogidas durante el día se les transfieren. Todo el mundo toca el mando a distancia en algún momento, pero ni siquiera se piensa en él al limpiar la casa. Se cae al suelo o se mete en el costado del sofá. Un hogar cálido y oscuro para el moho y las bacterias, donde hay muchas migas y suciedad. Una buena limpieza con una toallita antibacteriana de vez en cuando ayudará a mantenerlo brillante y libre de gérmenes. Soplar velas en un pastel de cumpleaños puede expulsar una neblina de saliva que siempre cae sobre el glaseado del pastel. Esto puede llevar a fiestas de cumpleaños muy infelices si alguien está enfermo. A veces es mejor omitir las velas por completo, o aceptar el riesgo de que todos los días es la celebración del cumpleaños de alguien y un poco de saliva no siempre te hará daño. Un solo cajero automático es tocado por cientos de personas en un día. Las posibilidades de que al menos una de esas personas que tocan los botones esté enferma y propague libremente la gripe o el resfriado son naturalmente bastante altas. La gripe, por ejemplo, puede vivir hasta 2 días en objetos. Incluso pueden ser días después de que alguien se haya recuperado de ese virus que todavía esté activo y se pueda propagar. Los cajeros automáticos se limpian, pero no todo el tiempo. Sería imposible limpiar cada uno de ellos en una ciudad importante a diario. Un solo billete de $1 puede albergar miles de diferentes tipos de bacterias, incluidos los sospechosos habituales como E. coli, estafilococos y una bacteria que causa brotes de acné. Según se informa, el papel moneda puede contener más gérmenes que un inodoro doméstico y los billetes son un entorno hospitalario para los microbios. Cuanto menor sea el valor del billete, más sucio estará, porque está más en circulación. El dinero no se puede limpiar como muchas cosas, pero es posible llevarlo a un banco para obtener billetes nuevos. Y con suerte, más limpios. Usa desinfectante para manos y lávate bien las manos después de manipular dinero. Por si acaso, los carritos de compras de las tiendas de comestibles pueden tener más bacterias que las que se han encontrado en los baños públicos. Eso incluye asientos de inodoro y manijas de descarga. Los dispensadores de toallitas limpiadoras han aparecido en muchas de las principales cadenas de supermercados y algunas tiendas incluso hacen un esfuerzo adicional para limpiarlos cada tantos días. Pero esto simplemente no es suficiente para hacerle frente a la placa de Petri que son las asas. Con más de 100.000 bacterias por 6,5 centímetros cuadrados, es casi imposible mantenerlas limpias. Los portacepillos de dientes retienen la humedad y rara vez se limpian, lo que los convierte en una de las cosas más sucias de nuestros hogares. Pueden llenarse de salmonela, E. coli y mucho moho con el tiempo cuando no se limpia con regularidad. Lava el portacepillos de dientes con agua caliente y jabón todas las semanas para minimizar las posibilidades de enfermarte. Y los cepillos de dientes deben cambiarse cada 3 o 4 meses por una muy buena razón. El cepillo de dientes tarda un poco en secarse. Esto crea el hogar perfecto para que el moho y los hongos se propaguen y crezcan. Puede haber más de 600 tipos diferentes de bacterias viviendo dentro de tu boca. Un beso solo puede transferir cerca de 80 millones de bacterias de una boca a otra. Con una buena rutina de cepillado, tendrás cerca de 1.000 a 100.000 bacterias viviendo en la superficie de cada diente. Pero para aquellos que no se cepillan, las bacterias pueden ser hasta 100 millones o 1.000 millones de bacterias en cada diente. Lo más sucio de nuestro hogar solo puede ser una cosa: la esponja de la cocina. Es húmeda, absorbente, y la comida y la suciedad se frotan con ella todo el tiempo. Luego limpiamos las encimeras de nuestra cocina con ella, solo para esparcir toda esa suciedad un poco más. Las esponjas son muy difíciles de mantener limpias. La mejor manera de mantener las cosas higiénicas es reemplazarlas cuando empiecen a oler mal. No es de extrañar que si las esponjas están sucias, los lavabos también lo estén. Las frutas, las verduras, la carne cruda y los platos que necesitan limpieza llegan al fregadero de la cocina. Esto crea un caldo de cultivo extremadamente alto para E. coli, salmonela y muchas otras cosas asquerosas. Se pegarán a los lados y drenarán en el agujero,
creciendo como locas. Limpia los fregaderos antes y después de cada uso, y asegúrate de mantenerlos lo más secos posible para evitar también el crecimiento del moho. Los menús de los restaurantes y los dispensadores de condimentos no se limpian con tanta frecuencia como deberían. Si alguien con un resfriado estaba usando los condimentos justo antes que tú, esto aumenta en gran medida las posibilidades de que las bacterias que causan el resfriado estén en tus manos. Y luego, en tus papas fritas. El menú rara vez se lava con desinfectantes después de cada uso. Los clientes han estado tocando bastantes cosas como sillas, mesas, su cara o cabello antes de devolver los menús. Y los juguetes para perros deben limpiarse con regularidad para evitar que las bacterias o el moho se propaguen demasiado. Cada vez que un perro babea sobre un juguete, no se limita a transferir bacterias de su boca. Crea un lugar húmedo y pegajoso para que vivan otros gérmenes. No hay forma de saber que ha recogido su juguete favorito en la casa o en el jardín. Los bolsos y carteras podrían tener más bacterias de las que realmente consideramos. Se colocan regularmente en pisos sucios, pisos de baños, encimeras y en la calle. Esto los expone a todo tipo de gérmenes como Salmonella, E. coli, moho y hongos todo el tiempo. Y las toallitas con alcohol son muy buenas para llevar en tu bolso o mochila para limpiarlos bien cuando sea necesario. Las fuentes para beber son un pozo negro de bacterias y gérmenes. Se pueden encontrar más de 2 millones de bacterias por 6,5 centímetros cuadrados solo en los grifos de la fuente. A medida que se mojan y son tocados por cientos de manos, las bacterias y el moho comienzan a crecer. Si alguien ha tosido o estornudado cerca recientemente, estas partículas se adherirán al agua. Esto crea una mayor probabilidad de que la próxima persona que beba se contagie de algo. 2 de febrero de 1970. Estamos en una base de la Fuerza Aérea en Montana. Hoy, el 71º Escuadrón de Cazas Interceptores tiene previsto realizar una salida de entrenamiento. 4 pilotos se suben a los aviones y despegan. Poco después, uno de los pilotos activa accidentalmente el paracaídas de frenado. Una cúpula de tela sale disparada del avión, se llena de aire e interrumpe el vuelo del avión. El piloto tiene que aterrizar. Los otros 3 pilotos continúan el entrenamiento. Llegan al lugar designado y comienzan a simular un combate aéreo. Cada piloto es un profesional en su campo. Han realizado un entrenamiento similar muchas veces, pero hoy ocurrirá algo sorprendente. El piloto de un avión, el mayor Curtis, debe luchar con otros 2 aviones. Uno de los oponentes del comandante es el capitán Faust. Los 2 aviones persiguen el objetivo. El comandante Curtis gira su avión y lo dirige directamente hacia arriba. Los otros 2 aviones siguen su ejemplo. El comandante realiza una maniobra, las tijeras rodantes verticales. Vuela hacia arriba en espiral mientras que simultáneamente hace una barrena horizontal. Luego, da la vuelta y vuela hacia abajo realizando un vuelo en picada. Los perseguidores no están muy lejos. El comandante Curtis hace otra maniobra aérea. Va hacia un lado y pasa volando por delante del capitán Faust. En ese momento, el avión del capitán comienza a temblar. Su parte delantera baja y el avión se precipita al suelo a gran velocidad. El capitán Faust no puede hacer nada. El avión no le hace caso. La palanca de control no funciona. El motor se avería. El capitán activa el paracaídas de frenado, pero eso tampoco funciona. El avión se acerca cada vez más al suelo. Ya no se puede salvar. Ahora es importante salvar al menos la vida del capitán Faust. Se eyecta y abre el paracaídas. De repente, el avión abandonado comienza a volar en línea recta. Los alerones de las alas se activan y deja de caer. El avión sin piloto vuela y desciende lentamente. Va a una velocidad de 320 km por hora y desaparece de la vista detrás de los acantilados. El capitán Faust aterriza sano y salvo en un campo cubierto de nieve. Los demás pilotos lo ven y temen que el avión caiga en un pueblo cercano. De inmediato se dirigen en esa dirección. En ese momento, el avión no guiado desciende, toca el suelo y se desliza por el campo. A continuación realiza un giro de 20 grados y atraviesa una pequeña valla. El avión se detiene en el campo de un agricultor. El propietario de la granja llama al alguacil local. Él llega y llama a la base militar más cercana para informar de lo ocurrido. Se acerca al avión caído para evaluar los daños y apagar el zumbido del motor, pero en cuanto se acerca, el avión empieza a zumbar y a temblar. Como si quisiera escapar de ahí, llegan los propietarios del avión, se sorprenden porque el avión está casi en perfecto estado, lo devuelven a la base, lo reparan y lo vuelven a poner en servicio. En el 2016, en Bélgica, un tren viajaba sin conductor. Ese día, los habitantes de 2 estaciones de tren vieron cómo un tren se desplazaba lentamente entre ellas. No hacía ninguna parada,
ni frenaba, ni aceleraba. Solo avanzaba lentamente. Los pasajeros no podían contactar al conductor y salir porque nadie controlaba el tren en ese momento. El pánico fue en aumento. La gente empezó a decir que había aparecido un tren fantasma sin conductor, pero la verdad resultó no ser tan misteriosa. El tren de pasajeros vacío había salido de la estación según el horario previsto cuando el maquinista notó algún tipo de avería. Detuvo el tren y salió de la cabina para ver qué pasaba. Pero por alguna razón, el tren volvió a ponerse en marcha por sí solo, y el conductor no tuvo tiempo de subirse a él. Afortunadamente todo acabó bien. El conductor advirtió a todos sus compañeros sobre el tren desbocado. Todos fueron evacuados de las estaciones de tren. Luego, en alguna estación, un valiente conductor saltó a la cabina en plena marcha y detuvo al tren descarrilado. Hablando de trenes fantasmas, se pueden ver cosas aquí en el Reino Unido. Pasan por estaciones de tren que llevan mucho tiempo abandonadas. Si te subes a un tren de este tipo, probablemente serás el único pasajero. Las autoridades dejan circular a estos trenes porque es económicamente rentable para el país. Para anular la ruta de un tren fantasma hay que pasar por muchos trámites burocráticos y gastar montones de dinero extra. Así que viajan por todo el país y no molestan a nadie. Ahora, nos adentraremos al océano para conocer el barco que estuvo a la deriva por varios meses sin su capitán. El barco se llama Alta. Fue comprado por un nuevo propietario en el 2017 y marcado con la bandera de Tanzania. Casi todos los buques de carga están equipados con SIA, Sistema de Identificación Automática, que es un sistema de navegación que funciona según el principio del GPS. Todos los buques están equipados con SIA para poder seguir sus movimientos en el océano. Esta función estaba desactivada en el caso del Alta. El barco desapareció de los ojos de los satélites y reapareció varias veces. En el 2017 navegó por ciudades portuarias griegas. El Alta hizo 12 paradas en 3 de estas ciudades en diferentes partes de Grecia. Entonces la señal SIA desapareció. 10 meses después, el Alta volvió a aparecer en la costa norte de África. En septiembre del 2018 se dirigía a Haití. Durante este viaje el motor del barco falló. La costa más cercana estaba muy lejos. La embarcación comenzó a ir a la deriva. Pasaron algunos días. La tripulación no podía reparar el navío. El suministro de alimentos estaba casi agotado. La situación empeoraba, ya que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde este se averió. Afortunadamente, un barco de rescate llegó hasta los marineros. Todos fueron evacuados poco antes de que llegara el huracán. El Alta se quedó a la deriva en el océano. Al cabo de un tiempo llegó otro navío para remolcarlo hasta la costa de Guyana, pero algo salió mal. Alguien se robó al Alta. Se desconoce quién lo hizo y por qué. Entonces, pasó casi un año. En las aguas del Océano Atlántico, un barco de la Marina Británica se percataba del Alta a la deriva. No hay nadie a bordo, nadie lo controla. Luego, casi 6 meses después, un residente de un pequeño pueblo de Irlanda ve al navío abandonado frente a la costa. De alguna manera, el Alta fue capaz de recorrer la distancia a través del Atlántico y llegar a la costa de Irlanda. Las autoridades irlandesas dicen que ha sido un milagro que nadie más haya visto al barco. Este navegó tranquilamente por una distancia tan larga, sobreviviendo a las tormentas. Iniciaron una investigación para determinar al propietario del navío. Es importante encontrar a una persona responsable que remolque al Alta, pero es muy difícil hacerlo. No encontraron al propietario. Un día, un desconocido llamó a las autoridades irlandesas y se presentó como propietario del Alta, pero no aportó ninguna prueba. Pero el récord del buque a la deriva más largo del océano pertenece al SS Baikimo. La gente vio a este barco fantasma en diferentes momentos durante 38 años. Era un barco mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el navío quedó bloqueado por el hielo frente a la costa de Alaska. Comenzó una fuerte tormenta de nieve. La tripulación esperó una semana a que terminara el mal tiempo, pero la tormenta no hizo más que intensificarse. Un día, cuando la tormenta amainó un poco, parte de la tripulación se dirigió al pueblo más cercano. El resto de los miembros de la tripulación y el capitán acamparon cerca del barco. La tormenta no cesó por mucho tiempo. La ventisca era tan fuerte que la gente no podía ver más allá de sus manos estiradas. Finalmente, cuando terminó la tormenta, el capitán fue a buscar al barco y no pudo. Decidió que se había hundido durante la nevada. Una semana después, el barco fue encontrado a la deriva cerca del lugar donde se perdió. Su casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. El capitán decidió abandonar el barco. Sin embargo, este no se hundió.
Durante los siguientes 38 años se le vio a la deriva en varios puntos de la costa de Alaska. La última vez que se vio al barco congelado atrapado en el hielo fue en 1969. En el 2006 se creó un proyecto especial para encontrar al SS Baikimo, aunque en todos estos años no han encontrado nada. Su destino sigue siendo desconocido. Es probable que el barco haya encontrado la paz en el fondo marino del mar de Chukotay. Los fabricantes de aviones hacen que las alas sean lisas para que el aire fluya fácilmente alrededor de su superficie y la resistencia se reduzca durante el vuelo. Entonces, ¿por qué agregaron estos ganchos amarillos convexos? Obviamente empeoran la aerodinámica. Sí, es cierto, pero también son necesarios para tu seguridad. Imagina un avión haciendo un aterrizaje de emergencia en mar abierto. Todo marcha bien, el avión se desliza sobre el agua. Los barcos de rescate se dirigen al lugar para evacuar a los pasajeros. Las personas salen por las salidas de emergencia que se encuentran sobre las alas. Antes de que se abra la puerta, el tobogán de escape se infla. Los pasajeros deben caminar por el ala y bajar, pero la superficie del ala está resbaladiza por el agua. Alguien podría caer y lastimarse. Para evitarlo, los comisarios instalan una cuerda de rescate. Fijan un extremo a la puerta y el otro al borde del ala, pasándolo por estos ganchos. Durante la evacuación, todos se agarran a esta cuerda como si fuera una barandilla para evitar caídas. También pueden asegurar los botes de rescate al ala usando una cuerda y estos ganchos para que el mar no se lleve a las personas lejos del avión. Por cierto, un avión puede permanecer en el agua entre 10 minutos y 60 horas, dependiendo del modelo. Las condiciones climáticas y las habilidades del piloto, la salida principal y la de emergencia tienen manijas adicionales para los miembros de la tripulación. Durante una evacuación, los pasajeros podrían entrar en pánico y empujar a los auxiliares de vuelo por accidente. Para evitar una caída, se agarran a estas manijas. El cinturón de seguridad de un avión tiene una función un poco diferente a la de tu auto. Este último te protege de un golpe horizontal. Cuando un avión pasa por una turbulencia, se sacude hacia arriba y hacia abajo. El cinturón de seguridad evita que te golpees contra el techo. Los miembros de la tripulación cuentan con esposas para los pasajeros problemáticos. Si alguien no se comporta e interfiere con el desarrollo del vuelo, los auxiliares de vuelo tienen derecho a esposarlo a su asiento. Para lograrlo usan esposas de la policía o bridas de plástico. Eso es lo máximo que pueden hacer durante un vuelo. Después, denuncian a los alborotadores en el aeropuerto y los entregan a la policía tras el aterrizaje. Durante una emergencia, las máscaras de oxígeno caen automáticamente. Tienen un propósito adicional que tal vez no conozcas: igualar la presión y evitar el pánico. La presión del aire puede cambiar debido a las turbulencias, así que, entre otras cosas, las máscaras ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Tu asiento es tu refugio. El chaleco salvavidas que tienes debajo no permitirá que te ahogues. Además, la superficie del asiento está hecha de materiales impermeables. Si el agua entra a la cabina, el asiento impedirá que te congeles, ya que no se mojará. También es resistente al fuego. La cubierta puede evitar que un incendio se extienda por la cabina, pero lo más importante es que puede salvarte de las llamas. Por supuesto, lo más probable es que nunca tengas que utilizar esta función, pero sentirse a salvo es agradable, ¿no? Puedes usar la bandeja del asiento frente a ti como una hamaca. Solo tienes que pasar un cinturón, una manta o una toalla alrededor de la mesa y estirar los pies. Tal vez hayas notado los triángulos negros en la pared sobre los asientos. Para ti, un simple pasajero, pueden indicarte los asientos que tienen la mejor vista de las alas. Desde ahí podrás tomar las fotos más bonitas del vuelo. Pero los triángulos no fueron creados para tu cámara. Los miembros de la tripulación controlan el estado del avión a través de las ventanillas situadas debajo de estas señales. Supongamos que las alas se congelan, el motor se incendia o el piloto recibe una señal de alerta. En ese caso, la tripulación se dirigirá rápidamente a los triángulos y evaluará la situación. Y ahí estás tú, sentado bajo el triángulo, mirando el ala y pensando: ¿por qué las alas se encuentran en la parte inferior del avión? Podrían instalarlas encima de las ventanillas o en el centro. En realidad, algunos aviones las tienen en el centro y más arriba, y cada ubicación tiene su propia lógica. El motor y las turbinas están debajo de las alas, y como están cerca del suelo, repararlos es mucho más fácil. Además, en caso de un aterrizaje de emergencia en el mar, las alas actúan como un cojín de rescate y ayudan a mantener el avión en el agua. Los depósitos de combustible vacíos bajo el ala también pueden ayudarlo a mantenerse en la superficie, pero esta ubicación trae ciertos riesgos. Los escombros pueden meterse en las turbinas mientras esté en la pista. Por suerte, es poco probable que eso suceda, ya que los limpian cuidadosamente.
Los aviones con las alas en el centro reciben la menor resistencia del aire. Por eso los aviones de reacción y los supersónicos se construyen de esa manera. Los grandes aviones de carga tienen alas en la parte superior del casco. Gracias a ello, el vehículo se mantiene cerca del suelo, lo que facilita la carga de mercadería. Además, es más seguro aterrizar en pistas no preparadas con alas altas, debido a que los escombros no entran en las turbinas. La aerodinámica de estos aviones funciona mejor gracias a estas alas, enfrentan menos resistencia al aire y entregan la carga más rápido. El oxígeno de las máscaras es una combinación de productos químicos. El transporte de tanques de oxígeno es demasiado caro para las aerolíneas, ocupan mucho espacio y aumentan el peso, lo que se traduce en un consumo extra de combustible. Por eso utilizan un generador de oxígeno químico. Se encuentra en el panel sobre la cabeza. Hay un pequeño tanque con compuestos de bario, sodio y potasio. Estos compuestos se mezclan y crean una reacción química caliente que libera oxígeno y los pasa a la máscara. Los pequeños agujeros en las ventanillas evitan que los cristales se rompan. La presión del aire dentro del avión es mucho más fuerte que la del exterior. La diferencia es tan grande que el aire puede romper el cristal desde el otro lado. Para evitarlo, hacen esos pequeños agujeros. El aire ingresa por ahí y reduce la carga de la ventanilla. Por cierto, tienen una forma redonda por la misma razón. Es ideal para una distribución uniforme del aire. Si fueran cuadradas o triangulares, las corrientes de aire húmedo se acumularían en las esquinas, lo que acabaría por destruirlo todo. Además, el agua se seca gracias a los agujeros. Las ventanillas están hechas con un triple vidrio. El cristal exterior soporta la presión, el del medio funciona como un fusible y la tercera capa protege a la segunda de los pasajeros que tocan la ventanilla. Técnicamente el avión podría volar con una sola capa, pero sería peligroso. También instalan protección extra para las ruedas que experimentan enormes cargas durante el aterrizaje. Pero no te preocupes, no reventarán. Los neumáticos pueden soportar una presión entre 5 y 7 veces mayor a la que realmente reciben. ¿Ves el letrero de baño en la puerta? Hay una palanca secreta debajo de él. Los miembros de la tripulación pueden desbloquear la puerta desde el exterior, así que no esperes una privacidad completa. Por supuesto, está prohibido que otros pasajeros lo hagan. La tripulación de cabina puede abrirla en caso de emergencia. Cuando los auxiliares pasan por la cabina durante el vuelo, siempre tocan los estantes superiores sobre los asientos. No lo hacen para comprobar que los compartimentos de equipaje estén cerrados. En el fondo de estos compartimentos hay unos relieves que los auxiliares usan para no caerse. Es algo muy cómodo, sobre todo para los que no quieren tocar los asientos con los pasajeros cuando van al baño. Hay una razón importante por la que instalan las turbinas debajo de las alas. Solían ponerlas en la cola del avión para mejorar la aerodinámica del vuelo. Si uno de los motores dejaba de funcionar, la cabina no se agitaba tanto. Sí, los aviones pueden volar por más que solo funcione una turbina. Además, las alas eran más delgadas y eficientes gracias a las turbinas de la cola, lo que también era bueno para la aerodinámica. Pero esa ubicación suponía costes adicionales. El motor en la cola era incómodo de mantener. Era instalado en la parte superior, por lo que hacía falta un equipo especial y tiempo extra para su mantenimiento. Y, por supuesto, esto afectaba al precio del boleto. Comenzaron a instalar turbinas bajo las alas para ahorrar dinero y tiempo. ¿Alguna vez has notado que las luces de la cabina parpadean antes del despegue? Esto ocurre cuando el piloto desconecta el avión de la red eléctrica del aeropuerto y cambia a la de a bordo. La transición rápida puede provocar el parpadeo. Un avión sin marcas de identificación se acerca a la costa de Indonesia. No es el momento más tranquilo y el operador de vuelos alarma. 2 cazas surcan el cielo, a punto de derribar la aeronave no identificada. Todo está a punto de acabar en un desastre, cuando los cazas se percatan de un extraño detalle. 1 de diciembre de 1941, el capitán de un Boeing 314, Robert Ford, y su equipo se preparan para uno de los vuelos más largos en uno de los aviones más grandes del mundo. El Boeing 314 Clipper es un hidroavión de gran capacidad, no tiene tren de aterrizaje, por lo que solo puede aterrizar en el agua.
Su longitud es de 30 metros y su envergadura de 45 metros. Esto es más que un edificio de 6 plantas, y a bordo de esta embarcación hay un restaurante, zonas de descanso e incluso una habitación con cama. A pesar de su tamaño, el Clipper puede permanecer en el aire más de 18 horas. El capitán Ford no sospechaba lo que le esperaba más adelante. Subió al avión. Su vuelo se dirigía de San Francisco a Auckland, Nueva Zelanda. La primera escala era Los Ángeles. No hubo ningún problema. La siguiente parada fue Pearl Harbor. El vuelo iba bien. 7 de diciembre de 1941. Habían pasado 3 días desde que el avión había partido de Pearl Harbor. Quedaba la última etapa del viaje, el vuelo a Nueva Zelanda. En ese momento, el capitán Ford recibió la orden de devolver el avión a la base aliada más cercana. El camino de regreso estaba cerrado, por lo que la aeronave siguió volando hasta Auckland. El Clipper aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de Auckland y recibió una orden que parecía imposible. Robert Ford y su equipo debían pintar todas las marcas de registro e identificación del avión y entregarlo en LaGuardia, Nueva York, para luego volar a través del mundo. Se trataba de una ruta inexplorada con una longitud de 37.000 kilómetros. En toda la historia de la aviación de la época, nadie había volado una distancia semejante. El equipo no tenía mapas ni dispositivos modernos de navegación. No conocían los terrenos que iban a sobrevolar. No sabían con quién podían encontrarse en el camino ni en qué aeropuertos aterrizarían. Debían mantener y reparar el avión ellos mismos, extraer combustible y trazar la ruta. Al mismo tiempo, casi no tenían dinero. Inmediatamente después de recibir la orden, el equipo se dirigió a la biblioteca de Auckland. Estudiaron todos los atlas y mapas para crear un plan de vuelo detallado. Primero, tenían que llegar a Australia, luego volar a África a lo largo de la costa de Asia y después debían ir a Estados Unidos. La tripulación pintó todas las señales del avión y se preparó para el despegue. Afortunadamente, antes de la salida, un banquero se enteró de su situación y les dio $500. El avión despegó. El equipo no se dio cuenta de que habían olvidado pintar la bandera estadounidense, pero en unos días eso les salvó la vida. Antes de ir a Australia, volaron a Nueva Caledonia para evacuar a un grupo de personas de allí y llevarlas a Australia. La operación tuvo éxito. Ya en ese país, el equipo tuvo que repostar el avión. No encontraron un transporte especial para los servicios de Clipper en ese aeropuerto, así que la propia tripulación transportó 800 bidones de gasolina. Y aquí hay un detalle importante. El Boeing 314 no utiliza combustible convencional. Necesita repostar gasolina especial de aviación de alto octanaje. A primera hora de la mañana, el Clipper despegó y se dirigió a Indonesia. El vuelo iba bien, se estaban acercando al aeropuerto. Mientras tanto, el capitán de la base donde debía aterrizar el Clipper se percató de la presencia de un avión no identificado. No sabía quién lo pilotaba ni desde dónde. Nadie le había avisado. Pensó que podía tratarse de un avión enemigo, así que lanzaron 2 cazas para que surcaran el cielo. Se acercaron al Clipper y no vieron ninguna marca de identificación en su carrocería. Los pilotos estaban a punto de atacar, pero en ese momento vieron la bandera. Si Robert Ford no se hubiera olvidado de pintarla, todo habría acabado mal para él y su tripulación. Los cazas permitieron el aterrizaje. El Clipper descendió en el agua. Un barco flotó hacia él para reunirse con la tripulación de la embarcación, pero se detuvo. Resulta que el avión había aterrizado en un lugar lleno de minas marinas, por lo que el barco no se atrevió a navegar hasta allí. El Clipper se acercó al aeropuerto y evitó milagrosamente el contacto con las minas. Robert Ford y la tripulación se encontraban bien. Fueron a descansar muy deprisa y se pusieron en marcha, pero entonces surgió un gran problema. El avión comenzó a quedarse sin combustible y en la base naval solo había gasolina ordinaria para automóviles. Nadie sabía si el motor del avión podría funcionar con ella, podía quemarse o detenerse del todo, pero no había elección. Llenaron los depósitos con combustible ordinario. El capitán decidió despegar utilizando los restos de combustible de aviación y durante el vuelo cambiar a tanques con gasolina ordinaria. Cuando esto ocurrió,
El motor del avión empezó a repiquetear y a tracatear, pero al cabo de un rato se calmó. El vuelo continuó. Durante 19 horas volaron con combustible peligroso. Su próxima escala era Ceilán. El cielo estaba cubierto de nubes y el piloto no veía la costa ni el aeropuerto, así que decidió bajar el avión por debajo de las nubes. Voló a una altitud de 90 metros sobre la superficie del mar y observó una enorme ballena delante. El avión voló más cerca y resulta que no era una ballena, era un barco enemigo. El Clipper comenzó a ganar altitud para esconderse de nuevo entre las nubes. Finalmente volvieron a estar rodeados por un velo blanco. Estampidos y explosiones comenzaron a oírse detrás y debajo del avión. El Clipper voló con una visibilidad cero durante 60 minutos. Finalmente las nubes se despejaron y el capitán divisó el puerto de Ceilán. El equipo hizo una breve escala y prosiguió su viaje. Nada más despegar, uno de los motores explotó. Afortunadamente no tuvieron tiempo de volar lejos del puerto, por lo que consiguieron aterrizar el avión en el agua y reparar la avería. El Clipper continuó su misión. A partir de allí, el equipo de Robert Ford voló principalmente sobre tierra. Esto fue muy arriesgado, ya que el avión no tenía tren de aterrizaje y no podía aterrizar con seguridad en tierra firme. Finalmente llegaron al Congo. El equipo se lo pasó en grande aquí, recuperó fuerzas, descansó y lo más importante, consiguió gasolina de aviación de alto octanaje. Las cosas iban muy bien, pero les esperaba otra dura prueba. Los aviadores tenían que realizar el vuelo más largo de su viaje. Su próxima parada era una ciudad portuaria de Brasil, y la distancia hasta allí era de 5.600 kilómetros a través del océano. La distancia máxima de vuelo del Boeing es de 5.900 kilómetros. Cualquier desviación del rumbo o un fuerte viento en contra podía impedir fácilmente que el avión llegara al puerto. Preocupada, la tripulación rellenó el depósito y cargó combustible adicional en el avión. Abandonaron el Congo, despegando a lo largo del estrecho río. En ese momento, el piloto se dio cuenta de que el río desembocaba a pocos kilómetros en una cascada. El avión debía ganar altura urgentemente, pero no pudo hacerlo. La cantidad de combustible adicional hizo que el Clipper comenzara a descender. La cascada estaba cada vez más cerca. En los últimos segundos, el avión consiguió elevarse hasta la altura deseada, pero incluso después de la cascada, el Boeing seguía sin alcanzar la altura necesaria. Se cernió justo sobre los acantilados rocosos de la costa. Una ligera inclinación podía provocar un accidente, pero afortunadamente consiguieron salir ilesos. Por fin el avión se elevó a la altura perfecta. Durante el vuelo del Congo a Brasil, la tripulación batió un récord, 23 horas y 35 minutos en el aire. La gente, cansada, realizó un esperado aterrizaje en la ciudad de Natal. Sin embargo, el descanso no duró mucho. 2 horas más tarde, levantaron vuelo y se dirigieron a la siguiente escala, una base aérea en Panamá. 6 de enero de 1942, 5:54 am. El ya legendario Boeing 314 comenzó a acercarse a la Guardia Nueva York. El equipo estaba impaciente por terminar su viaje. Se pusieron en contacto con el despachador y este les dijo que solo podrían aterrizar a partir de las 7 de la mañana, ya que la terminal aérea empezaba a funcionar a esa hora. Durante una hora, Robert Ford y su tripulación dieron vueltas en el aire. Probablemente fue la hora más larga de sus vidas. Finalmente, la misión fue completada. El Boeing 314 se convirtió en el primer avión de pasajeros en dar casi la vuelta al mundo. Este largo vuelo duró más de un mes. Esta aeronave pasó 209 horas u 8 días en el aire. Durante este tiempo recorrió más de 48.270 kilómetros y realizó 18 aterrizajes. Los neumáticos del tren de aterrizaje no revientan porque están diseñados para soportar una carga que es 4 o 5 veces mayor que la que experimentan durante el aterrizaje. La rueda en sí puede romperse, pero el neumático no estallará. Este pequeño consejo basado en la psicología de las personas puede ayudarte a elegir la fila más rápida en el aeropuerto. Si hay varias filas en el check-in, opta por la de la izquierda. Se cree que llegarás al mostrador más rápido de esta manera. La mayoría de las personas son diestras e intuitivamente eligen el lado derecho. Por lo general, tu piel se seca un poco durante un vuelo.
Esto sucede debido a los bajos niveles de humedad de la cabina. Lleva contigo una buena crema hidratante para mantener tu piel humectada a bordo. ¿Sabes que los pilotos siempre comen comidas diferentes antes de un vuelo? De esta forma, si uno de ellos sufre una intoxicación alimentaria, el otro podrá tomar el control del avión. Las bandejas de los aviones son una de las superficies más sucias de la cabina. Así que asegúrate de lavarte las manos con frecuencia y limpia esa mesa con una toallita desinfectante para deshacerte de todas las bacterias que viven allí. Si estás sentado en un asiento de pasillo, puedes tener más espacio para estirar las piernas. Simplemente presiona el botón de la parte inferior del reposabrazos externo. Esto moverá el reposabrazos hacia arriba, lo que te dará más espacio para las piernas y evitará que el reposabrazos golpee tu costado. He aquí una razón por la que apagan las luces de la cabina. Los pasajeros deben acostumbrarse a la oscuridad en caso de que ocurra un aterrizaje de emergencia durante la noche. De esta forma, tus ojos ya estarán acostumbrados a la ausencia de luz, lo que facilitará la evacuación. Los asistentes de vuelo te piden que abras las cortinas de las ventanas para que puedan ver lo que sucede afuera. De esta manera, pueden elegir la mejor manera de evacuar a los pasajeros en caso de emergencia. Casi todos los aviones de pasajeros son blancos, ya que este color refleja mejor los rayos del sol y evita que el avión se caliente. Otra buena razón es que la pintura blanca es más barata. Además, los trabajadores e ingenieros pueden notar fácilmente cualquier daño en una superficie blanca. Es mejor evitar tomar decisiones importantes durante un vuelo. Tu cerebro no recibe suficiente oxígeno a tales alturas. Esto afecta negativamente su funcionamiento. La goma de mascar, los caramelos duros y las mentas pueden ayudarte a evitar esa molesta sensación en los oídos durante el despegue y el aterrizaje, pero no por el dulce en sí. Te sientes mejor gracias al proceso de tragar. Bostezar también ayuda. En cuanto a la goma de mascar, además evita el mal aliento causado por el aire fino a gran altura que extrae la humedad de tu cuerpo. El aire de la cabina seca la nariz y la garganta, como si tuvieras los síntomas de un resfriado. Estos síntomas generalmente desaparecen inmediatamente después de aterrizar. El agua que usan para hacer café y té a bordo no siempre está lo suficientemente limpia. Sí, muchas compañías usan filtros de agua muy buenos ahora, pero aún así, es mejor pedir agua embotellada si tienes sed. Este pequeño triángulo que hay en la pared del avión, sobre tu asiento, significa mucho para los auxiliares de vuelo. Marcan las ventanas a través de las cuales se pueden ver los indicadores parpadeantes. Señalan la retracción de los trenes de aterrizaje y el cierre de los flaps. Digamos que los pilotos descubren que hay algún problema. En ese caso, una azafata va a la ventana correspondiente para comprobar lo que está pasando. Pero para los pasajeros simplemente es el mejor lugar para sacar fotos, ya que puedes ver las alas perfectamente. Los asientos ubicados en el medio de la cabina, a la altura de las alas, son los mejores para ti si tienes mareos. Esta zona está más equilibrada y se agita menos durante las turbulencias. Si tiendes a ponerte nervioso durante el vuelo, haz algo de actividad física poco antes de abordar el avión. Un poco de ejercicio ayuda a reducir los niveles de estrés y hace que tu cuerpo libere endorfinas, las hormonas de la felicidad. Además, esta actividad física compensa las horas que pasas sentado o quieto. Las turbinas están ubicadas debajo de las alas y esto hace que el mantenimiento de los motores sea más barato, más rápido y más fácil. Antes solían colocarse en la cola. Requerían un equipo costoso y mucho más tiempo de reparación. Cuando empezaron a instalar los motores debajo de las alas, los precios de los pasajes bajaron. Imagina que estás volando en un globo aerostático. ¿Ves el sistema de quemadores instalado debajo de la bolsa de gas, también llamada envoltura? Calienta el aire del interior, lo que hace que el globo suba. Bueno, la turbulencia es el mismo aire caliente pero creado por la naturaleza. Cuando el aire se calienta, el avión se eleva. Cuando se vuelve más frío, el avión baja. Y los pasajeros se sienten como si estuvieran en una montaña rusa. Una corriente de aire caliente dejada por otro avión también puede causar turbulencia. Es común en la mayoría de los vuelos, pero por lo general la turbulencia es tan ligera que los pasajeros no la sienten. ¿Sabes por qué los aviones pueden volar incluso después de que falle un motor? Los pilotos pueden controlar una situación de emergencia de este tipo y aterrizar la aeronave de forma segura. Los pasajeros pueden sentir una ligera inclinación durante el vuelo, pero en la mayoría de los casos ni siquiera saben que el avión está volando con un solo motor. Tus ojos obtienen oxígeno directamente del aire, no de la sangre, por lo que pueden sentirse algo secos durante un vuelo. Pon gotas para los ojos en tu bolso, te ayudarán a mantener los ojos húmedos. Está prohibido llevar grandes volúmenes de líquidos a bordo, porque algunas sustancias peligrosas pueden disolverse fácilmente en el agua. Si un avión tiene que aterrizar en el agua, sus alas se convierten en una almohada salvavidas. Los tanques de combustible vacíos también ayudan a los aviones a mantenerse a flote.
Por cierto, pueden pasar de 10 minutos a 60 horas antes de que el avión se hunda. Todo depende del modelo, las condiciones climáticas y de las habilidades de los pilotos. Esos auxiliares de vuelo sonrientes que te encuentras cuando entras en la cabina suelen esconder las manos detrás de la espalda. Están contando a las personas que ingresan al avión para asegurarse de que todos los pasajeros estén a bordo. A pesar de todo lo que la gente dice sobre la comida del avión, en realidad no es tan mala. El problema es tu sentido del gusto. No es tan agudo, ya que el aire de la cabina te seca la boca. También embota el sentido del olfato. Es por eso que las aerolíneas les agregan muchas especias y sal a sus comidas. ¿Es cierto que tu cabello crece más rápido durante el vuelo? En realidad no, los científicos no han logrado demostrarlo. Este mito apareció en la primera parte del siglo XX, cuando algunos pasajeros notaron que su barba se había alargado durante el vuelo. Es normal que las personas sufran dolores de cabeza durante un vuelo, especialmente justo después del despegue. Subes a una altitud superior al monte Everest en unos 10 minutos. Estos cambios ocurren demasiado rápido para que tu cuerpo se adapte. Los cinturones de seguridad de los aviones se ajustan sobre tu estómago para evitar que te golpees contra el techo en caso de turbulencia. Cuando esto sucede, el avión comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo, y el cinturón te sujeta con seguridad. Los cinturones de los automóviles protegen a las personas de las colisiones horizontales, y los aviones tienen una protección especial contra los rayos. Aunque un rayo los golpee, los pasajeros no lo sentirán. Los aviones están cubiertos con una capa de aluminio que conduce la corriente eléctrica pero no permite que entre al avión. La parte electrónica y los tanques de combustible también tienen una protección adicional. Los asientos de los aviones son tan incómodos porque las aerolíneas intentan acomodar el máximo número posible de pasajeros en la cabina. Por eso hay tan poco espacio entre los asientos. 2 filas adicionales significan 12 pasajeros más. Además, las empresas hacen que los asientos de los aviones sean más livianos para ahorrar en costos de combustible. Un peso adicional aparentemente insignificante puede costarle a una aerolínea miles de dólares. Y por cierto, tu asiento tiene un revestimiento resistente al fuego. Es necesario para evitar que un incendio se propague en caso de accidente. Los trabajadores del aeropuerto transportan el equipaje no reclamado a unos centros especiales. Si el dueño no se presenta en 3 meses, el equipaje se pone a la venta en tiendas especializadas. Y no podías usar tu teléfono en un avión en el pasado, ya que los teléfonos celulares eran realmente peligrosos para la navegación. Sus señales de radio podían alterar la configuración electrónica de las aeronaves. Las máscaras de oxígeno se caen no solo durante las turbulencias muy fuertes, sino también cuando la presión del aire dentro de la cabina cambia drásticamente. Los pasajeros estarán bien si se ponen sus máscaras de oxígeno, pero tales casos se consideran una emergencia, y los pilotos hacen todo lo posible para bajar rápidamente a una altitud segura, de modo que los pasajeros puedan respirar sin máscaras de oxígeno. Hola, les habla su capitán. Bienvenidos a bordo de nuestro vuelo de hoy de San Francisco a Nueva York. Abróchense los cinturones de seguridad y les diré lo que sucede dentro del avión en las diferentes etapas del vuelo. Los pasajeros siempre abordan por el lado izquierdo. Eso es porque el capitán se sienta en el lado izquierdo de la cabina del avión. Entonces, es más fácil para alinear el avión con el puente de la terminal desde ese lado. Además, el avión se carga de combustible y equipaje en el lado derecho. Con los pasajeros subiendo por el lado izquierdo, la tripulación puede hacer su trabajo sin ser molestada. Si tu prioridad es salir del avión lo más rápido posible una vez que llegues, elige un asiento en el pasillo cerca de la parte delantera. Si deseas tener el vuelo más cómodo, elige uno en el medio del avión, porque la turbulencia es menos perceptible ahí. Una opción aún mejor en términos de comodidad sería que existan asientos de emergencia. Tienen más espacio para las piernas, por lo que podrás estirarte. Si deseas los asientos más seguros, tu mejor opción es la parte trasera. Una vez que estés sentado, tómate tu tiempo para detectar las salidas de emergencia más cercanas. Cuenta el número de filas entre tu asiento y una salida de emergencia. Puedes salvarte la vida en caso de que tengas que abandonar la nave rápidamente. Lograrás encontrar la salida rápidamente, incluso si todo a tu alrededor está oscuro o si está cegado. La encontrarás simplemente tocando los asientos y contando la cantidad de filas que habías notado de antemano. Embarque completado. Hora de prepararse para el despegue. La tripulación de cabina camina por los pasillos para asegurarse de que todos los pasajeros sigan las instrucciones. De acuerdo, todos tienen sus cinturones de seguridad abrochados y las persianas abiertas. No hay nadie en el baño y la pista está despejada. ¿Por qué todavía no nos estamos moviendo? Podemos irnos.
Resulta que la aeronave debe esperar un rato por seguridad. Cuando un avión despega, activa dos fuerzas poderosas. Una es la corriente de chorro, un gas que se mueve rápido y es tan fuerte que puede volcar fácilmente un automóvil. Entonces nadie puede estar cerca del avión. La otra fuerza son los vórtices de la punta de las alas, que son el resultado del viento que genera la sustentación del avión. Estas poderosas fuerzas de rotación van desde ambas alas y permanecen en el aire durante unos 3 minutos después del despegue. Si un avión despega mientras los vórtices de las puntas de las alas del anterior todavía están ahí, el piloto perderá el control de balanceo sobre el avión. Entonces la nave se volcará y estrellará. Por lo tanto, ningún avión puede despegar sin esperar al menos 3 minutos después de que salga el anterior. De regreso a la cabina del piloto, hay dos personas ahí, el piloto y el copiloto. En caso de que algo le ocurra al piloto, el copiloto puede asumir el control. Ambos ingieren comidas diferentes para reducir el riesgo que ambos se sientan mal. Mientras que el primer piloto controla y ajusta el piloto automático, el segundo monitoriza los controles y se comunica con la torre de control. Además, existen listas de verificación para cumplir con los estándares de seguridad en las diferentes etapas de la ruta. Entonces, mientras el capitán se concentra en la ruta, el copiloto puede completar la lista de verificación y asegurarse de que todo vaya de acuerdo con el plan. Volar es caro, por lo tanto, no solo los pasajeros, sino también la aerolínea quieren que el vuelo sea lo más rápido y corto posible. El camino más corto es siempre en línea recta. Aún así, las rutas de los aviones parecen un arco. Es porque la Tierra no es plana como la vemos en un mapa, es una esfera. Entonces, estas líneas solo parecen arcos cuando las proyectamos en un mapa. En realidad, son bastante rectas. Cada aerolínea y cada avión quieren volar de la manera más eficiente, pero hay cientos de aviones que vuelan todos los días, a menudo en la misma dirección, por lo que la autopista aérea es bastante transitada. Los datos de ruta de cada avión están planificados de antemano y se cargan en un sistema. Hay varias para que el piloto tenga opciones si algo sale mal o si cambian las condiciones meteorológicas. El piloto puede configurar el modo correcto y el piloto automático controlará el avión dentro de la ruta cargada, manteniendo la altitud, la velocidad y la dirección. Los pilotos, mientras tanto, vigilan el piloto automático y se concentran en otras tareas como navegar, planificar y comunicarse con el control de tráfico aéreo. En tierra, el tráfico aéreo es gestionado por controladores que vigilan los aviones y se aseguran de que no se acerquen demasiado unos a otros. El tráfico aéreo es especialmente denso en algunos lugares. Entonces, cuando un avión ingresa a una zona congestionada, tiene que seguir una ruta muy específica. También hay puntos específicos llamados ayudas a la navegación fijas o, más corto, ayudas de navegación. Estos son dispositivos en tierra que envían señales de radio que un avión puede captar. También hay puntos de referencia que son puntos geográficos en la Tierra. Están cargados en los sistemas GPS y un avión tiene que seguirlos. Entonces, básicamente toda la ruta está diseñada para ir de un punto de referencia a otro hasta el lugar de destino. Hora de iniciar el descenso. Se puede ver la altitud del avión en el panel de control. Los pilotos conocen la velocidad del avión, por lo que pueden calcular a qué distancia hasta el destino comenzar su descenso. Si la altitud es de 8.200 metros y la velocidad es de 555 km por hora, el primer número dividido por el segundo nos da 166 kilómetros. Este es el punto en el que deben iniciar el descenso para mantenerse según el plan. También hay un par de otras cosas para considerar, como la velocidad y la dirección del viento o la caída desigual de la velocidad. Para descender, los pilotos deben tener la aprobación del controlador. A veces, debido al tráfico, no la consiguen de inmediato. Por lo tanto, continúan avanzando sin descender. Se alejan del perfil descendiente y aterrizan cuando se les da la aprobación. El despegue y el aterrizaje son las fases más cruciales y peligrosas de cualquier vuelo. Eso es porque el piloto tiene menos tiempo y espacio para reaccionar ante cualquier problema que ocurra. En el aire, incluso si ambos motores dejan de funcionar, un avión no comenzará a caer, solo empezará a deslizarse por el cielo, perdiendo aproximadamente 1,6 kilómetros de altitud cada 16 kilómetros. Entonces, el piloto tendrá unos 8 minutos para reaccionar y encontrar un lugar seguro para aterrizar. Si un motor falla durante el despegue o el aterrizaje, los pilotos solo tendrán unos segundos para decidir si deben despegar y lidiar con el problema en el aire o cancelar el despegue. Incluso si sucede algo, cancelar el despegue no siempre es una opción.
Cuando el avión alcanza la velocidad de 160 km por hora, no es posible detenerlo antes de que termine la pista, y salir de la pista no es bueno, por decir lo mínimo. Para garantizar la seguridad de todos, las reglas en estas etapas del vuelo son especialmente estrictas. Debes activar el modo avión en tus dispositivos para asegurarte de que las señales que transmiten los dispositivos no interfieran con los sistemas electrónicos del avión y no bloqueen la frecuencia de la radio. Probablemente hayas escuchado el sonido de un clic que hace un parlante justo antes de que tu teléfono celular reciba una llamada, si está justo al lado del parlante. Estos sonidos son los que el piloto podría escuchar en lugar de las instrucciones mientras se comunica con el control de tráfico aéreo. Incluso una interferencia de un segundo puede causar mucha confusión. Solo algunos tipos de teléfonos celulares pueden causar este problema y es una combinación de factores: el tipo de teléfono, qué tan lejos está de la cabina y cuántos celulares no están en modo avión. La tripulación de cabina no puede asegurar cuál de los pasajeros no puso su teléfono en modo avión, pero los pilotos siempre sabrán cuando muchas personas no lo hicieron. También deben mantener la persiana de la ventana abierta durante el despegue y el aterrizaje por razones de seguridad. De esta manera, tus ojos se acostumbrarán a la luz o a la oscuridad del exterior. En caso de una emergencia durante estas peligrosas etapas del vuelo, las personas que se sientan cómodas con la luz natural reaccionarán y evacuarán más rápido, lo cual es de vital importancia cuando cada segundo es crucial. Por la misma razón, las luces del avión se atenúan. De esta forma, la luz será lo más cercana a la del exterior. Otra razón es que si las persianas de las ventanas están abiertas, la gente del exterior puede ver lo que sucede en el avión. Por ejemplo, pueden ver si hay fuego adentro y dónde está exactamente. De esta forma, pueden planificar mejor la evacuación. Te piden que pliegues tu mesa y coloques tu asiento en posición vertical para asegurarse de que en caso de emergencia no haya obstáculos en el camino. Todos deberían poder abandonar el avión lo más rápido posible. Los pasajeros no pueden usar el baño durante el despegue y el aterrizaje porque no hay cinturón de seguridad ahí. No hay una ruta de escape segura sin obstáculos y no es seguro en general. Una persona puede quedar atrapada ahí durante la evacuación. Al piloto no se le permite despegar o aterrizar mientras alguien está en el baño. Y parece que estamos listos para aterrizar. Bienvenidos a Nueva York. El avión cobra vida con estruendo y pronto está rugiendo por la pista. Miras por la ventana y tu corazón se acelera. ¡Qué emocionante irse de vacaciones! Por fin. Es solo una vez que estás por encima de las nubes a 10.700 metros que te levantas. Miras hacia el pasillo y notas que la puerta de la cabina está abierta. Para tu creciente horror te das cuenta de que está completamente vacío. El piloto está durmiendo una siesta en algún lugar. ¿Se ha ido a descansar o no hay nadie volando esta cosa? Le preguntas al asistente de vuelo, quien te dice la verdad. El avión es completamente automático y no hay nada que puedas hacer. Los aviones autónomos ya no son cosa de ciencia ficción, ya están aquí. Muchas compañías dicen que los vuelos de pasajeros sin pilotos son simplemente un caso no de si sucederá, sino cuándo. El problema es convencer al público en general de que está a salvo. Algunos no se dan cuenta de que una vez que se apaga la señal del cinturón de seguridad, es probable que su avión de pasajeros típico ya esté volando solo. El piloto automático puede incluso subir, bajar y girar según las instrucciones. Ya nos ha volado un sistema automatizado, simplemente no nos dimos cuenta de hasta qué punto. Un avión comercial ya puede aterrizar solo, aunque es complicado de configurar. Actualmente todavía se requieren 2 pilotos bien entrenados en la cabina. Por ahora, muchas empresas como Merlin Air han estado probando pequeños aviones de 2 motores para volar automáticamente en el desierto de Mojave. Airbus realizó su primer despegue totalmente automatizado en diciembre de 2019, aunque había 2 pilotos en la cabina, por si acaso. Algunas empresas están desarrollando hardware y software para modernizar aviones más antiguos. El objetivo es replicar todo lo que puede hacer un piloto, a través de un conjunto de sistemas informáticos. La barrera, dicen, es más humana que técnica. Falta de confianza a la antigua. El término técnico para el miedo a volar se llama aviofobia. Afecta a millones de personas. Hasta el 40% de todos los viajeros que están volando no están particularmente felices por eso. Entre el 2,5 y el 5% de la población está tan ansiosa que no volará nunca. Y sin embargo, las estadísticas revelan continuamente que volar es uno de los medios de transporte más seguros, ya que casi el 95% de las muertes por transporte en los Estados Unidos ocurren en las carreteras. Si tuviera que volar 800 kilómetros todos los días durante un año, el riesgo de muerte todavía es de solo 1 en 85,000.
O para decirlo en términos más simples, para el estadounidense promedio, el riesgo de un accidente grave es solo 1 en 11 millones. Hay muchas más probabilidades de ser alcanzado por un rayo. Las empresas pueden beneficiarse al ofrecer ejercicios de respiración y otras estrategias para que sus clientes se sientan más cómodos. Es sorprendente que las aerolíneas aún no hayan implementado una variedad de programas para que los viajeros se sientan más relajados. Después de todo, muchos de estos accidentes aéreos son causados por errores humanos. Ser automatizado puede ser una opción más segura. Luego está el otro argumento de que se necesitan humanos para crear los sistemas automatizados. Sin embargo, no hay duda de que este avión completamente autónomo pronto estará con nosotros. A medida que crece la población, nuestras ciudades se expanden y habrá más necesidades de viajes más rápidos y eficientes. Mucha gente dependerá de los taxis voladores para evitar entornos agitados. Ya existen. No solo pueden cubrir distancias cortas, sino potencialmente miles de kilómetros. Pueden cubrir la misma distancia que un automóvil en una cuarta parte del tiempo. Se parecen mucho a los helicópteros ya que son capaces de despegar y aterrizar verticalmente, conocidos como VTOL, lo que les permite aterrizar y despegar desde casi cualquier lugar. También se construirán con mecanismos más silenciosos para reducir la contaminación acústica, mejor que un tren traqueteando junto a la ventana de tu habitación. También utilizan sistemas de propulsión eléctrica que mantendrán bajas las emisiones, sin atascos interminables y bocanadas de humo. La diferencia con los taxis aéreos es que no hay piloto, con el destino fijo desde el principio. El desafío para los diseñadores es cómo operar en entornos con numerosas estructuras, como edificios y puentes, y cómo sortear obstáculos en movimiento, como otros aviones, e incluso bandadas de pájaros. Abordar una variedad de condiciones climáticas también puede generar posibilidades complicadas e incluso peligrosas. Supertormentas, tormentas de polvo, nieve, ráfagas de viento e incluso tornados pueden plantear problemas reales. No es como si pudieras indicarle a tu taxista que tome una ruta diferente. ¿O seremos capaces de hacer eso? Quizá podríamos decirle verbalmente al sistema que se desvíe de su ruta proyectada. Esta es la misma situación para los aviones, particularmente en términos de clima y turbulencias del aire. Aún queda mucho trabajo por hacer. Los taxis aéreos solo pueden acomodar a un número limitado de personas, aunque se proyecta que los vuelos de corto alcance podrían llevar hasta 14 personas. Hay tanta confianza en estos vehículos que una empresa nueva, Skyports, en Melbourne, Australia, quiere comenzar a operar una base de taxis aéreos a gran escala en todo el país para 2025. Otras grandes corporaciones también están en la carrera de taxis aéreos, como Boeing, Airbus y Toyota, con aviones más grandes que ya son capaces de volar sin piloto. Es posible que te preguntes por qué no está sucediendo esto ya. La gente seguramente se acostumbrará. Hay algunos obstáculos. Todavía hay un reglamento por redactar. Los empresarios ya están diciendo que los reguladores se están quedando atrás y que los taxis aéreos por sí solos podrían convertirse en una industria multimillonaria en solo 2 décadas. No todos los expertos están de acuerdo con que la tecnología sea confiable. Algunos pilotos también han declarado que las automáticas pueden funcionar mal y que alguien debe estar ahí para hacerse cargo. También señalan eventos meteorológicos que no se pueden predecir y requieren la velocidad de la intervención humana. También se podría argumentar que los pilotos van a decir cosas así porque no quieren perder sus trabajos. ¿Y quién puede culparlos? Sin embargo, no se equivocan. El Boeing 737 MAX, por ejemplo, quedó en tierra en 2019 después de 2 accidentes conocidos, uno en Indonesia y el otro en Etiopía. La razón, en su forma más simple, se debió a fallas en el programa de estabilización de vuelo. Incidentes como estos solo refuerzan el miedo. Si bien los pilotos dicen con razón que han tenido que intervenir cuando los sistemas informáticos no funcionan correctamente, a cambio se han documentado accidentes porque los pilotos no confiaban en sus sistemas e ignoraban las advertencias. También hay un factor muy importante para tener en cuenta. La investigación ha sugerido que sin los pilotos, las aerolíneas podrían ahorrar $35 mil millones al año. Eso es mucha motivación. Independientemente, la industria está cambiando y hay un mayor desarrollo cada año. Sensores sofisticados, cámaras mejoradas, sistemas de autoevaluación. Sin embargo, a pesar de estos avances, las preguntas básicas aún no se han respondido por completo. ¿Qué haría el piloto automático si hubiera una emergencia? ¿Podría buscar automáticamente un lugar para aterrizar de forma segura? ¿Podría emitir una llamada de socorro? ¿Y cómo se comunicaría con el control de tráfico aéreo? Esta incertidumbre es lo que da miedo a la gente.
Solo tenemos que mirar a los drones para ver lo que ya es posible. Ya sea que se operen a través de un teléfono inteligente o desde un barco, los drones se están volviendo inconfundiblemente más comunes y realizan una variedad de tareas, desde filmar ballenas hasta entregar paquetes y recopilar información de inteligencia a largo plazo. Trazan mapas de terrenos inaccesibles y utilizan sensores térmicos para operaciones de búsqueda y rescate. Incluso pueden entregar suministros en situación de desastre. Literalmente están salvando vidas. Su uso se ha triplicado de 2019 a 2021 y se espera que vuelva a hacerlo a finales de 2022. Y sin embargo, nada de esto es realmente nuevo. Hace más de un siglo, los británicos desarrollaron vehículos aéreos no tripulados, o UAV. Lograron volar un monoplano controlado por radio el 21 de marzo de 1917. Se desarrollaron más prototipos a lo largo de las décadas y en la década de 1940 se construyeron miles de drones sin piloto o radioplanos, o Q-2 como se los conocía. Desde entonces se han utilizado muchas variaciones. Los entusiastas de los modelos llevan décadas utilizando aviones de juguete controlados por radio. Los drones continúan creciendo en popularidad debido a su alto nivel de conveniencia y efectividad. Por estas razones y más, los avances tecnológicos continúan a una velocidad vertiginosa, y sin embargo no se ha alcanzado todo su potencial, ni por asomo. Si los drones pueden usarse para medios tan extraordinarios, imagínate lo que podrían hacer los aviones sin piloto. El cielo es literalmente el límite. Si bien muchos todavía tienen miedo, la gente ya ha estado volando durante más de 100 años. La tecnología está ahí, lo que importa es si el público está listo, por así decirlo, para dar el salto. Cuando hace mucho frío en el exterior, los vuelos suelen retrasarse o en casos extremos, incluso cancelarse por completo. En primer lugar, si nieva mucho, estas condiciones disminuyen drásticamente la visibilidad, lo que hace que no sea seguro deslizarse y despegar. Durante una ventisca, el control de vuelo puede ordenar a la aeronave que permanezca en tierra y espere hasta que la tormenta de nieve disminuya. El hielo en la pista es otra razón. El tren de aterrizaje de un avión no se parece en nada a las ruedas de un carro, y las de la aeronave no pueden estar equipadas con tacos para evitar el derrape. Pero incluso si lo estuvieran, un avión necesita desarrollar velocidades en el suelo mucho más altas que en una carretera normal para despegar con éxito. Si la pista está resbaladiza por el hielo, este puede patinar fácilmente. De hecho, cosas como esta han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, en enero de 2014, el aeropuerto JFK de Nueva York fue cerrado después de que un avión patinara fuera de la pista y cayera en la nieve. Por suerte, nadie resultó herido, pero el personal del aeropuerto tuvo que desenterrar la aeronave de la nieve e incluso la policía local se sumó a los esfuerzos. Lo mismo ocurre con el aterrizaje, que es aún más complicado en condiciones de congelación, porque un avión se encuentra en un entorno mucho menos controlado y viaja a una velocidad aún mayor. Es más, mientras que un avión que está a punto de despegar y derrapa probablemente llegue a una zona abierta y se detenga ahí, uno que está a punto de aterrizar podría acabar estrellándose contra la infraestructura del aeropuerto. No hace falta decir que eso es mucho más peligroso para todos. Las condiciones meteorológicas de congelación también pueden hacer que se acumulen capas de hielo y escarcha en el propio avión. Los aviones están cuidadosamente diseñados y cualquier alteración de su estructura puede causar grandes problemas. Como dicen los pilotos experimentados, incluso una fina capa de hielo sobre las alas puede estropear su delicado diseño y destruir la sustentación. Sin embargo, los aviones se pueden descongelar. El personal del aeropuerto suele rociarlos con una solución especial que no deja que el hielo se acumule en su superficie. Pero volviendo a la pista, si está cubierta de hielo, poco se puede hacer. A menos que el sol brille, las posibilidades de eliminar el hielo del pavimento de forma segura son casi nulas. También existe la posibilidad de dañar el pavimento haciendo baches, lo que puede dar lugar a problemas de seguridad tanto en el despegue como en el aterrizaje. Imagina que pasas por un bache en un auto a toda velocidad. Sería bastante desagradable. Y ahora multiplícalo por unos 1000. Porque un avión es mucho más pesado que un carro, y no olvides que el tren de aterrizaje no está precisamente diseñado para conducir. El combustible de los aviones y los equipos que lo bombean también pueden congelarse si la temperatura es demasiado baja. El combustible se congela a menos 40 grados Celsius, pero eso solo puede ocurrir en tierra antes del despegue. A una altitud de crucero, las temperaturas pueden descender hasta los menos 57 grados Celsius. Pero como el líquido está dentro del avión y se quema constantemente, es mucho más cálido ahí. En tierra, sin embargo, nada impide que el combustible se convierta en hielo, y si eso ocurre, no hay vuelos disponibles, obviamente. Y lo mismo sucede con el equipo de bombeo. Aunque el combustible siga siendo líquido, la bomba puede cubrirse de hielo y dejar de suministrar el combustible a los depósitos del avión. En el peor de los casos, podría incluso averiarse.
lo que provocaría grandes reparaciones y prolongados retrasos en los vuelos. Por último, el personal de tierra tiene que hacer mucho trabajo antes del despegue o el aterrizaje, y al fin y al cabo son humanos, por lo que no pueden soportar el frío glacial durante demasiado tiempo. Este problema se resuelve a menudo con un equipo de trabajo. Un grupo de trabajadores sale al terreno para cumplir la misión, mientras el otro espera en un refugio. Al cabo de unos 20 minutos, el primer grupo regresa para calentarse y el segundo retoma el trabajo donde lo dejó el primero. Aunque es eficaz, ralentiza mucho las operaciones, por lo que también puede provocar retrasos. Pero a pesar de todos los problemas que puede causar el frío, en realidad es más beneficioso para un avión que el calor extremo. El aire frío es más denso que el caliente, por lo que los aviones ganan más sustentación y se mantienen más seguros en el aire. Además, son más fáciles de controlar en vuelo. Las moléculas de aire son más lentas y están más juntas, lo que crea un flujo de aire constante alrededor de las alas y la cabina. A gran altura, el aire se vuelve naturalmente más fino, ya que las moléculas de aire se dispersan y se vuelven más escasas. Precisamente por eso los aviones no pueden llegar a las capas superiores de la atmósfera. Simplemente no hay suficiente aire para crear la suficiente sustentación. Aunque lo mismo ocurre cuando hace demasiado calor en el suelo. Las moléculas de aire se vuelven más rápidas y se dispersan, lo que significa que las alas del avión no tienen tanto aire para empujar y ponerse en modo de vuelo. Para despegar con calor extremo, un avión tiene que moverse mucho más rápido para generar suficiente resistencia al aire y sustentación. Pero para moverse más rápido, necesita que sus motores funcionen mejor, y eso también es imposible cuando hace demasiado calor. A medida que el aire se vuelve más fino, la cantidad de oxígeno también disminuye, y los motores de los aviones utilizan el oxígeno de la atmósfera para la combustión. Cuando les falta este elemento crucial, no pueden convertir suficiente energía en empuje, lo que significa una aceleración más lenta y una peor producción de energía en general. Así que el problema es que el avión debe tener una mayor distancia de pista para acumular suficiente velocidad y sustentación para despegar. Pero no puede porque sus motores no están funcionando al máximo de su capacidad. Esto no suele causar problemas, pero solo hasta cierto punto. Cuando la temperatura a nivel del suelo alcanza unos 49 grados Celsius, algunos vuelos pueden cancelarse porque simplemente es peligroso que intenten despegar. Otros aviones son más resistentes al calor y más potentes, pero eso también depende del calor. Algunos aviones incluso tienen que reducir su peso eliminando parte del combustible, la carga o incluso a pasajeros cuando hace demasiado calor. Una carga más ligera significa una mejor aceleración antes del despegue y ayuda a evitar cancelaciones, pero también significa que los aviones no están trabajando a su máxima capacidad. La altitud promedio de crucero de un avión es de unos 10.700 metros. Técnicamente no necesitan estar tan alto, pero esa altitud proporciona la mejor velocidad y eficiencia. El aire es más fino a mayor altura, lo que significa menos resistencia al viento, pero menos sustentación. Para la mayoría de los aviones comerciales, la zona comprendida entre los 9.200 y los 12.200 metros es el punto óptimo en el que se equilibran ambos factores. Probablemente no estás usando una laptop de 1999 y tu computadora no vuela a una velocidad cercana a la del sonido. Por fortuna, los aviones tienen una vida útil más larga que las computadoras. Hay algunos de principios de los años 70 que todavía están bien. Puede que no estén a la altura en cuanto a velocidad y eficiencia de combustible, pero los más antiguos no son menos seguros que sus homólogos modernos. Las estelas blancas que dejan los aviones a gran altura se confunden fácilmente con los gases de escape de los motores, pero la mayoría no son más que vapor de agua. Durante un vuelo, la humedad del aire se acumula en los motores antes de ser expulsada con el escape. El aire caliente y húmedo que sale de los motores se mezcla con el aire frío y seco que se encuentra a gran altura, dando lugar a largas y finas líneas de vapor. La humedad determina cuándo se forman las estelas de condensación y cuánto tiempo permanecen visibles. ¿Te has fijado alguna vez en los números del final de la pista? En realidad se utilizan para indicar al piloto la dirección en la que se encuentra el avión. Por ejemplo, el número 36 es la abreviatura de un rumbo de 360 grados, o hacia el norte. Y además de los números, las letras R y L indican si la pista más cercana está a la derecha o a la izquierda. Las luces en las puntas de las alas de un avión se llaman luces de navegación y se utilizan en momentos de visibilidad reducida. Ayudan a los aviones a verse entre sí en la oscuridad y también pueden indicar a los pilotos la dirección en la que viaja el avión. La luz roja marca la punta del ala izquierda, mientras que la verde está en la derecha. La tercera luz es blanca y se encuentra en la cola o cerca de ella. Puede parecer extraño que la tripulación de vuelo se preocupe de si las persianas están arriba o abajo,
La razón principal es que los ojos de los pasajeros pueden adaptarse a la luz del exterior. La mayoría de las veces se trata de subir y bajar a la gente rápidamente. Pero en caso de emergencia, lo último que quieren es que la gente se detenga a parpadear antes de evacuar el avión. Te sientas en el avión y miras a tu alrededor. Es un avión grande, espacioso y nuevo. Miras hacia arriba. Algo llama tu atención sobre ese pequeño compartimento sobre tu asiento, que contiene tu máscara de oxígeno. Ahora que lo piensas, solo la has visto durante demostraciones de seguridad del vuelo. Tal vez sea para mejor, piensas, y te relajas en tu asiento. Los gritos y los tirones poderosos son lo que te despierta. Uno de los asistentes de vuelo está diciendo algo con voz urgente, pero aún desorientado después de tu siesta. No puedes captar el significado del anuncio, y luego, justo enfrente de tu cara, ves una máscara de oxígeno. Te la pones. Prestaste atención a la demostración de seguridad, ¿no? Luego te agarras a los reposabrazos y cierras los ojos tratando de calmarte, por imposible que parezca. ¿Pero sabes lo que está pasando dentro de tu máscara de oxígeno? Bueno, hablemos de eso. Una máscara de oxígeno se despliega automáticamente en caso de pérdida de presión en la cabina. Puede ocurrir por varias razones, por ejemplo, problemas con el fuselaje o el mal funcionamiento de las válvulas que bombean aire al avión. Pero la mayoría de estos incidentes no ponen en peligro la vida, si las máscaras se despliegan como se supone que deben hacerlo. El problema con el aire por encima de los 3050 metros es que contiene muy poco oxígeno para que la gente pueda respirar. Es por eso por lo que una vez que un avión se eleva por encima de esa altitud, el sistema de presurización entra en acción. Su tarea principal es crear las mismas condiciones de respiración que a una altura de 1500 a 2500 metros. Si por alguna razón este sistema falla, las máscaras de oxígeno caen. Si esto sucede, es crucial ponerse la máscara dentro de los primeros 18 segundos después de su caída. Si pospones las cosas, sentirás los efectos de los bajos niveles de oxígeno en la sangre muy rápido. Te pondrás somnoliento. Y si sigues ignorando tu máscara de oxígeno, es probable que te desmayes. Como sea, actuaste rápido y ahora puedes respirar libremente. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y es realmente oxígeno lo que inhalas? En primer lugar, notas con horror que tu máscara no se infla. No te preocupes, no debería. Se supone que sube y baja junto con tu respiración, así que todo funciona perfectamente bien, incluso si parece que no lo hace. Ahora, agárrate el sombrero. Aquí hay una noticia impactante. En realidad no hay oxígeno en la máscara. En lugar del gas hay varios productos químicos. Cuando se combinan, imitan al viejo oxígeno respirable. La principal razón para usar los productos químicos son los problemas de seguridad. Esta mezcla es mucho menos combustible que los tanques de oxígeno. De todos modos, la reacción química que está ocurriendo en una máscara de oxígeno desplegada es la razón por la que puedes oler algo quemado al ponértela. Son los químicos mezclándose y formando la nueva sustancia. En caso de un incendio real, tu máscara simplemente no se caerá. Desafortunadamente, los productos químicos de su interior pueden alimentar las llamas. Y no olvides que en tu máscara solo hay suficiente oxígeno para 20 minutos como máximo. Este tiempo suele ser suficiente para que el avión descienda a la altura necesaria. Cuando se agotan todos los productos químicos de la máscara, se detiene el flujo de aire, pero en ese momento ya estás en una altitud en la que puedes respirar sin ayuda adicional. Por cierto, las máscaras de oxígeno no se usan con demasiada frecuencia. En las aerolíneas estadounidenses solo han sido 2.800 casos en un periodo de 40 años. En otras palabras, se necesitó oxígeno adicional apenas por unas horas de vuelo. La altitud crucero promedio de un avión comercial es de 9.500 a 11.500 metros. ¿Por qué los aviones no pueden subir más alto? Bueno, no es que no puedan, simplemente no lo hacen, porque los pilotos no pueden contar tan alto. No, en realidad no, es porque si subieran más habría serios problemas de seguridad. En primer lugar, si un avión vuela muy alto, se necesita mucho más tiempo para volver a una altitud segura. Durante una emergencia, como una descompresión rápida, cuando cada segundo cuenta, puede convertirse en algo grave. Además, mientras viajan a altitudes superiores a los 11.500 metros, los aviones no pueden comunicarse con los servicios terrestres tan bien como lo hacen cuando vuelan más bajo.
En altitudes más bajas, los aviones también pueden depender parcialmente del viento, y si se elevan demasiado, sin ningún apoyo adicional, gastan demasiado combustible. Una vez que un avión sube demasiado alto, el aire no puede proporcionar suficiente elevación para mantener la máquina en marcha. La elevación es creada por la diferencia en la presión del aire, pero a gran altura, esta simplemente no es suficiente. El aire puede no parecer algo real porque no es nada material como metal o plástico, y aún así es una de las cosas que mantiene a los aviones en el aire. Digamos que un avión se dirige al espacio. Oh, tiene alas grandes e ingeniosamente diseñadas y motores superpoderosos, pero cuanto más sube, más delgado se vuelve el aire, hasta que apenas queda nada, y entonces nada puede sostener el avión ni ayudarlo a llegar más lejos si hay un vacío alrededor. Es por eso por lo que todavía necesitamos cohetes para llegar al espacio. Pero volvamos a tu vuelo. El avión ahora está a una altitud segura y ya no necesitas tu máscara de oxígeno. Pero un detalle interesante te hace pensar. A lo largo de toda la situación no escuchaste a los pilotos mencionar los detalles de una emergencia ni una sola vez. Eso es porque los pilotos siempre son muy cuidadosos con lo que dicen y cómo lo hacen. Nunca anunciarán nada dramático como fallo o mal funcionamiento. Minimizan cualquier problema existente reemplazando visibilidad cero por algo de niebla. Algo está roto por problemas técnicos, etc. Se llama guión positivo. Oye, parece que acabamos de perder nuestras 2 alas. Bueno, eso debería ayudarnos a ahorrar peso. Se supone que los asistentes de vuelo también deben hacerlo, pero los pasajeros perciben los anuncios de los pilotos como más importantes y, estadísticamente, los escuchan con atención el 100% del tiempo. A la vez, si hay un problema realmente serio para el que debas estar preparado, definitivamente te informarán. Ahora imagina esto, entras en la cabina de pasajeros de un espacioso avión y tan pronto como encuentras tu asiento te das cuenta de que durante las próximas horas estarás en el asiento del medio entre otros 2 seres humanos. Pero, oh, mira, hay una fila de asientos perfectamente vacía al final del avión. Hora de cambiar de lugar. Sin embargo, lo que debes tener en cuenta es que al hacerlo podrías poner en peligro la seguridad de todo el avión. En serio, en primer lugar, no es probable que seas la única persona dispuesta a cambiar de asiento, pero si lo hacen un par de pasajeros podrían alterar el equilibrio del avión, y dado que la mayoría de los aviones son extremadamente sensibles a cualquier cambio en su centro de gravedad, esto puede tener consecuencias muy desagradables. Guión positivo de nuevo. Los pilotos deben conocer la distribución del peso en el avión durante el despegue para realizar cálculos especiales. Si estos son incorrectos, hay posibilidad de que la aeronave se estrelle una vez que intente despegar. Pero incluso si no sucede lo peor, los pilotos aún pueden tener serios problemas para controlar la aeronave. Por ejemplo, un piloto casi no logra girar el avión después de que solo 4 pasajeros abandonaron sus asientos asignados y se trasladaron al frente de la cabina. La situación era crítica porque la pista era inusualmente corta. Si algo hubiera salido mal, el avión no habría podido detenerse. También puede alterar el equilibrio del avión si el personal del aeropuerto carga el equipaje incorrectamente. Por ejemplo, en el compartimento trasero en lugar del delantero. En este caso, la nave puede cabecear demasiado rápido y el piloto tendrá dificultades para no perder velocidad. No significa que no puedas cambiar tu asiento en el avión, pero antes de hacerlo, pregúntale a un miembro de la tripulación de la cabina si puedes hacerlo. Todavía tembloroso después del susto que acabas de tener, tratas de distraerte. Por suerte, tienes un asiento junto a la ventana y puedes mirar a las nubes y... Espera, de repente notas la forma en que se flexionan las alas del avión. Parecen aletear tanto que te preocupa que se vayan a caer. Tranquilo, se supone que las alas deben flexionarse. Están diseñadas de esta manera. Si estuvieran rígidas, se romperían tan pronto como la turbulencia más ligera golpeara el avión. Por cierto, los pilotos recomiendan que los pasajeros nerviosos que temen las turbulencias elijan asientos en el medio de la cabina. Las turbulencias afectan más a las partes delantera y trasera del avión. La sección central sobre las alas no tiembla tanto. Tal vez te sientas un poco más tranquilo si sabes que los aviones pueden operar de manera segura con un solo motor, incluso durante el despegue y el aterrizaje, y es casi inaudito que ambos motores fallen al mismo tiempo. Pero incluso si algo así sucede, un avión no caerá del cielo como una roca. Si ambos motores dejan de funcionar a gran altura, los pilotos todavía tienen al menos 20 minutos para encontrar un lugar para aterrizar.
Un avión puede aterrizar incluso si sus ruedas están rotas. Suena aterrador, pero si el tren de aterrizaje se atasca, los pilotos patinan sobre la panza del avión en la pista. Si todo se hace correctamente, estos aterrizajes son más o menos seguros. Damas y caballeros, estamos a punto de aterrizar en nuestro destino, o algo así. Puedes quitar fácilmente las notas post-it porque su adhesivo no es uniforme. Este tipo de notas cuenta con un adhesivo de plástico que está esparcido en gotas a lo largo de la parte pegajosa del papel. Cuando colocas un post-it en un tablón de anuncios, no todas las gotas, que técnicamente se llaman microcápsulas, tocan la superficie para mantener el papel pegado. Así que puedes sacarlo fácilmente. Y luego, cuando quieras volver a pegarlo en otro lugar, esas gotas de pegamento que quedaron sin usar asumirán el papel de adhesivo. En algún momento habrás utilizado todas las cápsulas de pegamento o simplemente se obstruirán con suciedad, por lo que la nota ya no se pegará. Es muy satisfactorio masticar goma de mascar porque está hecha de goma. El chicle de antes tenía una textura elástica por algo que de hecho se llamaba chicle, un tipo de goma de látex natural. Ahora puedes masticar tu goma de mascar fácilmente porque está hecha de caucho sintético. Algunos de sus ingredientes también se usan en los neumáticos de automóviles, mientras que otros se aplican en el pegamento porque imitan el efecto del chicle. Los edificios de oficinas son un poco más altos durante la noche. Cuando los empleados terminan con el trabajo y todos se van a casa, estos edificios se vuelven un poco más altos. Por ejemplo, un rascacielos de 400 metros de altura se encoge aproximadamente 1,5 milímetros por el peso de las 50.000 personas que hay en su interior durante el día, suponiendo que todas tengan un peso promedio. De hecho, podrías calentar tu casa con solo 70 personas. Si alguna vez has estado atrapado en una pequeña habitación llena de gente, sabrás que las personas emiten calor corporal, por lo tanto necesitarías a unos 70 humanos en movimiento para calentar tu hogar en el invierno usando solo el calor de su cuerpo. O tal vez 140 personas paradas si consideras que la casa usa 4 calentadores eléctricos y los humanos irradian aproximadamente 100 o 200 vatios de calor en condiciones normales. ¿Por qué el vidrio se rompe tan fácilmente? Es porque sus átomos no están muy bien ordenados. A diferencia de otros materiales sólidos como el metal, los átomos que componen el vidrio se disponen en una estructura desordenada y no repetitiva. Entonces, cuando lo golpeamos, esta organización amorfa no puede mantener una estructura firme, por lo que el vidrio colapsa y se rompe. ¿Sabes por qué las ventanas de los aviones están en su mayoría por debajo del nivel de los ojos? Los aviones son mucho más baratos, fuertes y fáciles de construir sin ventanas, pero están ahí porque a muchas personas les gusta la vista. Esto sucedía especialmente hace unos 100 años, cuando los vuelos se realizaban a bajas altitudes. Además, si algunos pasajeros se sienten enfermos, mirar por la ventana puede ayudarlos a reconectar su sentido del equilibrio, ya que la vista le informa al cerebro lo que sucede alrededor. Las ventanas en esta posición también ayudan a distribuir la carga a su alrededor de manera más uniforme. El piso de la cabina de pasajeros no está completamente en la parte inferior de la aeronave, por lo que las ventanas terminan siendo bastante bajas en comparación con la altura general de la cabina y el nivel de los ojos de la gente sentada. El agua se siente más fría que el aire a la misma temperatura porque es más densa. Por este motivo, tu cuerpo pierde calor 25 veces más rápido cuando está rodeado de agua que si estuviera rodeado de aire a la misma temperatura. Como es tan densa, el agua tiene una gran capacidad calorífica. Esto significa que necesita mucho calor para elevar su temperatura solo un poco. El agua es buena para retener tanto el calor como el frío. Es por eso que el océano es mucho más frío que la Tierra y al mismo tiempo la sopa se mantiene caliente durante mucho tiempo. El agua también es un buen conductor, lo que significa que transfiere eficazmente el calor o el frío al cuerpo humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua limpia tan bien? Es por sus moléculas asimétricas. Están formadas por 2 átomos de hidrógeno pegados a un solo átomo de oxígeno, lo que significa que son triangulares. Por eso tienen una carga ligeramente diferente en sus lados, similar a un imán. El extremo de oxígeno de la molécula es ligeramente negativo, mientras que el extremo de hidrógeno es ligeramente positivo. Debido a esta característica, el agua es excelente para adherirse a otras moléculas. Entonces, cuando desees limpiar la suciedad, las moléculas de agua se pegarán a ella. La quitarán de la superficie donde estaba sin importar que sea. Esta es también la razón por la cual el agua tiene tensión superficial, es decir, que es capaz de adherirse a sí misma. Los gatos domésticos tienen algunas similitudes con los grandes felinos salvajes, pero una de las cosas que los distingue es su vocalización. La mayoría de los grandes felinos, como los tigres y los leones, rugen con fuerza para que todos sepan que vienen a defender su territorio. Pero con los gatos domésticos, la mayoría de las veces solo escucharás ronroneos y maullidos.
Eso se debe a la fisiología de su garganta y su laringe, que ayuda a crear estas vocalizaciones felinas. Entonces, un gato puede rugir o ronronear, pero ningún gato puede hacer ambas cosas. Gatos monteses, pumas, gatos domésticos, guepardos, todos ronronean. El ronroneo ocurre cuando inhalan y cuando exhalan. El rugido ha evolucionado en un linaje particular de grandes felinos que incluye a los tigres, leones, jaguares y leopardos, excepto el leopardo de las nieves, que perdió esta habilidad. Los felinos son capaces de rugir debido a que tienen huesos flexibles en su garganta. Los mamíferos tienen su laringe en la garganta, y el aire que pasa por allí produce los sonidos. Las cuerdas vocales y los huesos hioides son las dos partes principales de la laringe que crean diferentes vocalizaciones en los gatos. Probablemente prefieras la configuración de pulso en tu licuadora, y por qué no, simplemente funciona mejor, y eso se debe a las turbulencias. Cuando una licuadora deja de picar la comida y comienza solo a moverla en círculos, todo lo que pones dentro gira a la misma velocidad. No se trata realmente de mezclar ingredientes, sino de algo llamado flujo laminar. Eso significa que todas las capas del líquido se mueven en la misma dirección. Cuando usa la función de pulso, tu licuadora agrega turbulencia. Por lo tanto, los trozos de fruta no solo ruedan en la parte interna de la licuadora, sino que también caen en el centro donde se licúan con facilidad. Entonces, ¿te gusta abrir la ventana durante un cálido día de primavera o de verano? Es tan agradable escuchar el canto de los pájaros, y aunque regreses una hora más tarde, todavía los escucharás cantando la misma canción. Son muy trabajadores, y lo más probable es que los machos protejan su territorio y traten de atraer a una hembra. Los humanos marcan su territorio con cercas, y otros animales tienen sus propias tácticas. A algunos les gusta frotar su olor por todas partes, pero los pájaros usan un canto para enviar el mensaje. ¡Hey! Les estoy diciendo a todos, especialmente a otros machos de la zona, que este es mi espacio. Entonces, seguirán cantando la misma canción una y otra vez. Durante el invierno, suelen cantar menos notas o incluso solo una. Cuando un pájaro canta, la idea es que los demás sepan cuál es su territorio. Además, está buscando comida en las cercanías. ¿Por qué a los gatos les gustan los espacios pequeños? En primer lugar, son animales solitarios, por lo que siempre buscan un escondite seguro para dormir una buena siesta. Y si ves un gato acurrucado en una caja pequeña, probablemente solo está tratando de encontrar un lugar agradable y cálido para dormir y evitar el suelo frío. Los gatos prefieren las temperaturas de alrededor de 14 grados, un poco más frías de lo que nos resulta cómodo a nosotros. Y si no hay un rayo de sol perfecto para acostarse sobre él, buscarán otras soluciones, como una acogedora caja de zapatos. Los gatos son bastante perezosos, pueden dormir hasta 18 horas por día, y la mayoría promedia entre 10 y 13 horas al día. Los gatos suelen ser más activos durante el amanecer y el anochecer. No son los animales nocturnos que según pensamos que son, sino una categoría específica llamada animales crepusculares, así como los hámsters, los hurones y los perros callejeros. Durante millones de años, los gatos han evolucionado y se han convertido en depredadores de poca luz. Su vista está adaptada para el crepúsculo, y como es el momento en que están más activos, ellos guardan su energía para el atardecer y el amanecer. Antes de ser domesticados, los gatos realizaban mucho esfuerzo durante estos momentos del día para encontrar, perseguir y atrapar a sus presas. Los gatos domésticos ya no necesitan cazar antes de cada comida, pero sus instintos naturales aún los alientan a conservar energía para los periodos crepusculares. ¿Por qué los tréboles de 4 hojas son tan raros? Al igual que en los animales, los genes de las plantas se encuentran en pequeños paquetes de ADN denominados cromosomas, que están en el núcleo de cada célula. Nuestros cromosomas vienen emparejados de a 2, pero los tréboles tienen 4 copias de cada cromosoma por célula. Existe un gen recesivo responsable de que algunos tréboles tengan 4 hojas. Eso significa que en una planta se forman 4 hojas solo si tienen ese gen recesivo en los 4 cromosomas. Y eso es bastante raro. Además, algunas condiciones ambientales como la actividad del suelo y la temperatura también pueden afectar la aparición de las 4 hojas. Curiosamente, estas anomalías tienden a ocurrir en grupos, por lo que si encuentras uno, mira a tu alrededor, podría haber más de ellos. ¿Por qué a los gatos les gusta la gente? O, debería decir, lamer a la gente? Bueno, como sea, hay algunas potenciales razones para esto. En primer lugar, están recogiendo información bioquímica de tu piel. También podrían estar marcándote como una de sus posesiones. Admítelo, eso suena totalmente como de gatos. Y podría ser que simplemente te estén haciendo saber que confían en ti, o al menos mostrándote que no te consideran una amenaza o una competencia seria. ¿Cómo es que los plátanos se vuelven más dulces al madurar? Las frutas no dispersan sus semillas al azar.
Lo hacen cuando los animales se las comen. En una determinada fase aumentan repentinamente su contenido de azúcar, con lo que intentan animar a los animales a comerlas en esta etapa, concretamente cuando sus semillas están maduras. Las semillas maduras han desarrollado revestimientos especiales que las protegen al pasar por el sistema digestivo de los animales. ¿Tengo que pintarte un cuadro? ¿Y por qué nuestra piel se arruga después de pasar un tiempo en el agua? Después de 5 o 10 minutos en la tina, notarás que se forman pequeñas arrugas en los pies y las manos. Los científicos especulan que podría ser la forma en que nuestro cuerpo consigue un mejor agarre cuando se sumerge en un entorno resbaladizo. Nuestros dedos arrugados mejoran el agarre de los objetos sumergidos o mojados. Además, canalizan el agua de forma similar a las bandas de rodadura de las llantas de los autos. Cuando comes algo muy ácido, no solo lo sientes en la lengua. A veces toda tu cara se contrae para que todos los que están alrededor puedan ver que no te gusta la comida que estás comiendo. Ese sabor ácido específico que provoca esta reacción es el resultado de los iones de hidrógeno que liberan los ácidos cuando se mezclan con la saliva. Sí, eso es una bocanada de ciencia. En el momento en que tu boca detecta esta señal de un ácido, te envía un mensaje de una manera bastante dramática para que no puedas ignorarlo. Es una respuesta evolutiva que tenía mucho sentido en la antigüedad. Porque muchas de las plantas que nuestros antepasados encontraban en la naturaleza y que luego querían consumir eran venenosas, especialmente las de sabores ácidos. Así que incluso hoy en día tus receptores gustativos se encienden y tu cara se tuerce de una manera que está fuera de tu control cuando pruebas algo así. Como esto. Un color más claro en un avión es en realidad más pesado que una pintura más oscura. El color blanco requiere un mayor contenido de sólidos que el negro para conseguir la saturación necesaria. Y cuanto mayor sea el contenido de sólidos, más pesada será la pintura, por lo que la pintura blanca es una de las más pesadas. Pero los aviones blancos son más eficientes que los negros, aunque esto también depende de cómo se defina eficiente. La pintura blanca refleja más luz solar que la oscura. Los distintos colores absorben diferentes longitudes de onda de la luz y los objetos blancos se calientan más lentamente que los oscuros. El resultado es un interior más frío, por lo que es más fácil que todo el avión se mantenga fresco. Si tu té caliente tiene un sabor extraño cuando lo bebes en un vaso de plástico, no te preocupes, no es solo cosa tuya. Puede que imagines que el té está disolviendo algo del plástico, pero lo más probable es que no sea así. El sabor que percibes no es solo la acción de tus papilas gustativas. Todos los sentidos contribuyen a esto. Por eso la mousse de fresa tiene un sabor más dulce en un plato blanco que en uno negro. Y tienes la sensación de que las papas fritas son más crujientes cuando oyes esos sonidos específicos de mayor frecuencia mientras las comes. Además, el chocolate caliente tiene mejor sabor cuando se bebe en una taza de color naranja. Estamos condicionados a beber té caliente en tazas de cerámica, por lo que verlo en un vaso de plástico nos hace esperar inconscientemente un té de máquina expendedora que no sabrá tan bien. Los flamencos suelen pararse en una pata y una teoría dice que es porque les ayuda a conservar el calor corporal. Una prueba de ello es que suben una pata más a menudo en el agua que en la tierra. Otros creen que así ahorran energía, no calor. Estas aves son definitivamente más estables sobre una pata cuando se trata de estar de pie durante largos periodos de tiempo. Esto se debe a que pueden bloquear los tendones y ligamentos de sus patas en una posición estable, lo que significa que sus músculos no tienen que trabajar duro para permanecer en un lugar. Además, es su aspecto clásico, ¿no crees? ¿Por qué nos molestan tanto los ruidos repetitivos? Es muy sencillo, atraen constantemente nuestra atención para que no podamos concentrarnos en otras cosas. Dejamos de reaccionar rápidamente a ciertos sonidos repetitivos como el tic-tac de los relojes, pero algunos son demasiado molestos, como una canilla que gotea lentamente. La razón por la que esto nos molesta tanto es la falta de control. Cuando sepas que puedes detener el ruido cuando quieras, no te resultará tan molesto. ¿Por qué todos los planetas dan vueltas alrededor del Sol en la misma dirección? Sería genial retroceder 4.600 millones de años. Podrías ver que el espacio no estaba vacío entonces, aunque nuestro sistema solar aún no se había formado. Había una nube de polvo y gas en un lugar donde hoy están el Sol y los planetas. Esta nube era como una nebulosa solar y moldeó nuestro sistema solar. En general, una nebulosa es una enorme nube de gas y polvo que ocupa el espacio entre las estrellas y ayuda a formar otras nuevas, junto con los planetas que las orbitan. Cuando esta nebulosa colapsó, su centro se convirtió en el Sol, mientras que el resto de la materia se juntó y creó los planetas que conocemos hoy, junto con sus lunas,
y el resto de los cuerpos rocosos como los asteroides. La materia giraba rápidamente y el proceso se parecía un poco a la masa de una pizza que se aplana en un disco que se hace cada vez más grande. Como la nube se movía en una dirección determinada desde el principio, todos los planetas también conservaban el mismo plano orbital. Es necesario que ocurra algo dramático para alterar la órbita de un planeta y obligarlo a ir en la dirección opuesta alrededor del Sol. ¿Y por qué algunas personas tienen tan buena voz para cantar? Hay 3 cosas que afectan a la gama general de sonidos que salen de la boca: la fuerza del diafragma, el tamaño de las cuerdas vocales y la forma de las cámaras de los senos paranasales. Pero hacer que el sonido sea bello es en gran medida una cuestión de práctica. ¿Práctica? Sí. A nivel básico, oyes una nota y la reproduces con tu voz. Pero la verdadera diferencia entre ser capaz de mantener una melodía y tener una voz bonita al cantar está relacionada con las miles de pequeñas contracciones musculares que son, en su mayoría, inconscientes. Ajustan el mecanismo muscular en el que produces la voz con las emociones que tienes mientras cantas. Al igual que con otros instrumentos musicales, una mayor amplitud de los dedos puede ayudarte a tocar el piano, pero el resto es aprender esas cosas sutiles como la presión sobre las teclas y la sincronización. Ahora, ¿por qué los perros oyen sonidos más agudos que nosotros? Los humanos oyen frecuencias de hasta 20 kHz aproximadamente, y los perros de hasta 45 kHz. Casi todos los mamíferos pueden oír frecuencias más altas que otros vertebrados. Las aves oyen hasta 12 kHz, y los reptiles, anfibios y peces hasta 5 kHz. Los mamíferos no necesitan oír frecuencias altas para comunicarse entre sí, sino para poder localizar de dónde procede un determinado sonido. La forma especial de oír que utilizan los mamíferos consiste en que el cerebro compara el rango de frecuencias de un sonido cuando llega a cada oído. Pero lo que llega a uno de ellos se anula, por lo que solo una parte de las frecuencias es absorbida, y nuestro cerebro absorbe más las frecuencias altas que las bajas. Cuanto más pequeña es la cabeza, menos efecto tiene sobre los sonidos de menor frecuencia. Por eso el animal debe ser capaz de oír las frecuencias altas para escuchar un espectro más amplio de sonidos. Un ratón necesita oír hasta 90 kHz, mientras que a un elefante le alcanza con solo 10. Los perros tienen la cabeza más pequeña que nosotros, así que están en la categoría intermedia. Ok, ¿por qué los océanos son salados? Bueno, químicamente hablando, la sal es cloruro de sodio. Pero la sal del océano tiene además muchos otros iones, como el calcio y el magnesio. La mayoría proviene de las rocas de la Tierra. Algunos fenómenos como los vientos y la lluvia erosionan las rocas, lo que significa básicamente que las desgastan gradualmente. Así que podemos decir que la mayor parte de la sal del océano proviene de las rocas. Sus minerales se filtran en los arroyos y los ríos. Estos transportan las sales al océano. Cerca del 85% de los iones del océano son sodio y cloruro, mientras que el magnesio y el sulfato representan cerca del 10%. Pero no toda la sal que acaba en el océano se queda ahí. Los animales consumen una gran parte de ella. Sin embargo, los niveles de salinidad son bastante constantes. El océano también obtiene su sal de una fuente más: los fluidos hidrotermales. El magma que sale de debajo de la corteza terrestre calienta los respiraderos de aguas profundas. Cuando se calientan lo suficiente, provocan reacciones químicas entre el agua de mar y todos los minerales de las rocas que rodean los respiraderos. Por eso todas las partes del océano son saladas. Pero el nivel de salinidad depende del lugar del mundo en el que te encuentres. Así que tómalo con reservas. Ya sabes.